Hola, muy buenas tardes. Bueno, los asientos algunos están levantados, pero no os preocupéis que vemos a todo el público cómodamente sentado y eso es un placer para todos nosotros. Bienvenidos a esta edición de Vida en Martes, donde ya anticipo que se nos puede hacer la boca agua o sangre, una de las dos cosas. En este evento, que vamos a seguir desde aquí, naturalmente también desde casa, todos los que hayan conectado con Espacio Fundación Telefónicas a través de streaming, os recuerdo que tenemos una etiqueta Vida en Martes para que hagáis funcionar vuestros teléfonos y si queréis a través de Twitter enviar un montón de preguntas que nuestros sabios invitados van a contestar con sumo gusto, ellos que vienen muy preparados para hablar sobre el tema. Perdón. Bueno, me imagino que todos sabéis que Espacio Fundación Telefónica tiene programada una magnífica exposición sobre Alfred Hitchcock, Más allá del suspense, que termina este domingo, día 5, y ha sido visitada por casi 200.000 personas. No perdáis la ocasión, la habréis visto ya o no, pero si sois aficionados al cine y a este fantástico director, por favor, ved la exposición que merece la pena. Y bueno, como traca final del evento, aparte de un fin de semana muy intenso donde se han proyectado un montón de películas, tenemos este Vida en Martes donde vamos a hablar de la cocina que practicaba, disfrutaba o utilizaba de una manera igual un poco como también con esos puntos que tenía de engaño Alfred Hitchcock en sus películas. Yo personalmente os confieso que no le tenía, aparte de ser un hombre obeso y he leído pues que tuvo problemas con su peso y todo lo demás, no le tenía muy relacionado con la cocina. Dudo que fuera capaz de echarle imaginación y de relajarse entre fogones, pero sí es verdad que en sus películas hay momentos donde se relaciona mucho la comida con la vida y con la muerte. Hay gente que opina que no es importante o al menos no era un hombre que nos entraban ganas de comer cuando veíamos sus películas, pero quizá nos entren ganas de matar precisamente cuando veamos lo que se come en esas películas. Invitados fantásticos, por este orden para que se sienten aquí, que es como más o menos hemos preparado. Xavi, por favor, puedes ir subiendo. Pilar, te vas a sentar ahí, después presento a cada uno. Miquel y finalmente Asier. Empieza este Vida en Martes, agucen oídos. Preparen su ingenio, piensen en cine y piensen también en comer, porque enseguida os habéis puesto al revés. Pues pero no, es por combinar chico-chica, como en las cenas, ¿no? Siempre se procura hacer. Vamos a ver. Bueno, os recuerdo también que tenemos a unos cuantos martianos, Edna, Fernando, Irene y Camino, que son nuestros nativos digitales, que traen preguntas preparadas, pero también aprovechan todo lo que contemos ahora para ir cargando sus baterías. Y está Enrique Flores, rotulador en mano. Chicos, chicas, el mejor perfil, porque nos van a dibujar. No nos van a filmar, pero nos van a dibujar. Perfil de vasco complicado. Pues perfil de vasco. El perfil de vasco es de los que más juego dan, porque es un perfil con silueta, no es un perfil plano. Pues sí, es lo que estamos sobre buscando. todo por la nariz, que contamos a uno. Van a quedar muy bien vasca. esos dibujos. Bueno, comenzamos ya con nuestros estupendos invitados. Vamos a ver. Xavier Gutiérrez es curioso porque es escritor, cocinero, psicólogo y pensador. ¿Lo haces todo a la vez cuando te metes en la cocina? No, lo hago por separado. Luego lo junto todo y es entonces al final cuando sale la preparación. Porque escribir mientras estás guisando es complicado. Mira, si me da tiempo a todo, me da tiempo a todo. Si verdaderamente te gusta lo que estás haciendo, me da tiempo a escribir, que lo suelo hacer a primeras horas de la mañana, después a cocinar. Y luego a la tarde, pues bueno, pues puede ser desde pasear en moto a volver a escribir o a volver a cocinar, depende un poco cada día, ¿no? Desde 1990 diriges el Departamento de Innovación y Creatividad Gastronómica en el restaurante de Arsac. Y bueno, tus libros, El aroma del crimen, El buqué del miedo. Eres un gran cinéfilo, seguidor de las películas de Hitchcock. ¿Te gusta mucho? ¿Vértigo es una de tus favoritas, es cierto? Vértigo sí, es una de ¿Lo ellas, es? sí. Y dime una cosa, el suspense, el miedo, el terror, ¿no nos cierra el estómago? Bueno, es un juego, es un juego. En todo momento lo que puede ser la distracción, la diversión, está muy unido a todo, ¿no? A todo en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, cuando nosotros cocinamos, lo que intentamos es divertir. Pero en ningún momento se cierra el estómago porque parte de ese suspense forma parte de la diversión. Digo en una película, ¿eh? En una película en la cual puedes llegar a juntar ambos elementos sin que distraiga ninguno de ellos. Estupendo. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Encantados todos de tenerte aquí. Pilar Ruiz Gutiérrez es periodista, guionista, directora de cine, aficionada a la comida, a la gastronomía también, Sí. muy aficionada a Hitchcock.
Tu largometraje, Los nombres de Alicia, obtuvo una nominación al mejor sonido en los premios Goya. Qué importante cómo suenan las películas. Yo creo que sí. ¿Verdad Se que suele sí? dejar un poco de lado, ¿eh? ¿Y por qué? Son el equipo de sonido suele ser la cenicienta de los rodajes. Sin embargo, pues a algunos sí les damos mucha importancia. Tu proyecto actual está relacionado con la comida y es una novela. ¿Nos cuentas un poquito de ella? Es una novela sobre un personaje que fue importantísimo en los años 40 y 50, que es María Mestaller de Echagüe, marquesa de Paravere, Sí. que fue un bestseller de la cocina de nuestras abuelas. Que era de Bilbao. Por supuesto. Por decirlo. Pilar, sé que a ti te apetece un poco remarcar en las películas de Hitchcock precisamente por qué no se come mucho y bien, por qué no es la comida pues un primer plano de estos que sí, que te dan ganas de salir del cine y meterte en un restaurante inmediatamente. ¿Qué pasa cuando no se come? Yo es que tengo la teoría, al revés que vosotros, de que no se come nada en las películas de Yo creo Hitchcock. que se come mal. Yo vengo a defender que no se come en las películas de Hitchcock. Y entonces, Pilar... Sale comida, pero no se puede come. comer. Es pecado. Es pecado comer. Es pecado. Para eso Hitch es pecado. es otro de sus... Es una de en su catálogo de perversidades, porque todo su cine es un catálogo de perversiones. Esta es una más. Muy bien. Veremos luego qué pasa por no comer. ¿Por qué se muere donde no se come? Que igual es una insatisfacción que nos produce Hay un a castigo. todos, ¿no? Si comes, te castigan. Hay un castigo. Es un pecado capital, entonces. Miquel López Iturriaga, buenas tardes, bienvenido. Buenas. Dice tu currículum, nació cuando todavía no existía Internet. Oh, y sin embargo, ¿por qué conocemos todos a Miquel? O la mayoría. Bueno, te conocemos de muchas otras cosas, pero con tu blog El Comidista te has convertido en un personaje en la red, en el mundo más o menos. Personajillo, diría Personajillo donde eres un poquito actor también, ¿sí o no? Famosillo. Payaso, más bien. Bueno, los payasos son buenos actores muchas veces. Sí. ¿Un clown? ¿Algo así? Starlet también se nos podría decir, algo así. Algo como de medio pelo, vamos. Trillones de cocinillas, gourmets, curiosos y algún perturbado siguen el blog del Comidista. Sí, perturbados cada vez más, afortunadamente. Afortunadamente, no te ha causado ningún disgusto No, eso. yo estoy feliz. Con mis seguidores más locos me da mucha vida. Sí, sí. Y como Miquel López Iturriaga, si lo conocéis, es un bloguero, o un comidista, o un periodista, o un divulgador, que tiene cierta tendencia a decirnos siempre lo que hacemos mal. Qué mal guardan las cosas en la nevera, qué mal fríen la carne. Eso no se hace con una sartén. Me pregunto si tendrías muchos reproches que hacerle a Hitchcock. Pues, hombre, Respecto a las comidas, quiero decir. Respecto a la comida, muchísimos, porque yo también estoy de acuerdo que en general la comida que se ve en las películas no es demasiado apetitosa, ¿no? Yo creo que Hitchcock muchas veces usa la comida más que para provocar hambre, para provocar asco o repulsión en el que lo está viendo, ¿no? Y en ese sentido, hombre, yo no diría que las películas de Hitchcock son apetitosas, ¿no? Salvo, no sé, igual hay alguna excepción, los que saben más del cine de Hitchcock lo podrán decir. Pero en general es una comida bastante... que por un lado se ha quedado bastante anticuada, ¿no? Lo cual también es gracioso, ¿no? Para mí es una de las cosas que más me motiva a ver películas y fijarme en lo que se come es precisamente que toda esa comida viejuna que vemos en las películas, ¿no? Que frenesí, de la que luego podemos hablar, pues es un clarísimo ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me parece muy interesante como tema cómo utiliza Hitchcock la comida en las pelis. Bueno, os contamos que una de nuestras martianas, Edna, se ha pasado el fin de semana reproduciendo algunas de los platos que ya salen cocinados en las películas de Hitchcock a través de un libro donde viene más o menos pues el pollo con salsa americana, que luego hemos descubierto que ni salsa americana ni nada. Pero ella ha hecho su Kisloven, porque hay mucha cocina francesa metida por aquí, y se lo ha podido comer, le ha parecido que estaba riquísimo. Bueno, Asier Mensuro es historiador especializado en cine y él sí tiene muy, muy, muy registrada toda la comida que sale en las películas de Hitchcock, que hemos estado antes charlando. ¿Tú sí harías un primero, segundo, tercero y postre con las cosas que salen en las películas? ¿Hay suficiente? Yo creo que sí. Yo creo que Hitchcock, lo que pasa es que es un señor que le gustaba comer y que hay un momento en que construye su personaje como Hitchcock
alrededor de su gordura y alrededor de la comida, ¿no? De alguna manera es un fenómeno de marketing, la propia figura de Hitchcock, que podríamos hacer un paralelo con algunos chefs actuales, ¿no? Que son los grandes nombres de la cocina, que efectivamente es un icono que tiene todo un equipo por detrás, pero realmente el icono está a partir de una persona, ¿no? Pues yo creo que Hitchcock ahí es un precursor y realmente relaciona su figura Hitchcock con la comida y con otras cosas, por ejemplo el sexo y la muerte, que ya El sexo y la muerte. hablaremos de eso. Ahí estamos, gastronomía, eros y tanatos, cierto, es verdad. En tu trabajo como historiador de cine, ¿te has fijado mucho en Alfred Hitchcock, especialmente? A ver, Alfred Hitchcock es un clásico, entonces no fijarse en Hitchcock en cine es como no fijarse en Picasso o en Da Vinci en pintura. O sea, pues ¿qué quieres que te diga? Pues sí, claro, o sea, es absolutamente inevitable, es una figura única y además es una figura de la cultura popular, que quizás no lo sepa todo el mundo. Hay una foto maravillosa que la puedes buscar en internet de Warhol de rodillas Sí. cuando le hizo una entrevista y conoció a Hitchcock porque había conocido a Hitchcock, que es un icono, ¿no? El gran adorador de los iconos del siglo XX se puso de rodillas ante uno de los grandes iconos. Era un cineasta al que le gustaban las mujeres flacas y rubias, pero él sí tuvo, no sé si algún problema derivado de su sobrepeso, no sé si es leyenda o es cierto, me contesta el que mejor lo sepa. Podemos intervenir todos. ¿Se libró de la guerra por pesar de más? Esto el historiador, seguro. Esto lo que sabe sí. el historiador. Esto es cosa de así. Él se libra de la Primera Guerra Mundial por gordo. Pero ese es solo el principio de esos problemas. Tenemos que pensar, Hitchcock está pesando a lo largo de su vida, sube y baja, de 200 a 300 libras. ¿Que en kilos son? Más o menos? Pues no lo sé, pero deben ser unos cuantos kilos. Alguno que no Sé tenga que claras tú- medidas yo sé que inglesas, hizo una dieta no lo he muy cambiado ahora, salvaje pero y es adelgazó alto, es muchísimo alto, una es vez, alto. sí. 150. ¿no? Una cosa así, para un hombre relativamente bajo. Él bromeaba que si juntaban a él con su esposa Alma Reville, que era pequeñita, daba un buen promedio, pero claro, eso no acaba de funcionar, ¿no? Y luego hay algo que es más importante, que en esa imagen de Hitchcock cuando se va a América, Selnick, que es su productor, la tiene registrada y le controla. Y tiene problemas con la comida. Es decir, le obliga a ponerse a régimen por problemas de salud que no lo quieren asegurar para dirigir. Le obliga a ponerse a régimen porque tiene una hernia también. Y le obliga a ponerse a régimen porque hay un momento determinado que es muy curioso. Cuando él está en Estados Unidos, estalla la Segunda Guerra Mundial y él, aunque no hubiera podido luchar por patriotismo, es un símbolo, tendría que haber vuelto a Londres. Y decir, aquí estoy yo con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Él se queda con Selznick en Estados Unidos y dejan de aparecer los reportajes en que está comiendo en Ernest y en los grandes restaurantes poniéndose las botas con los suflés. Porque, a ver, si están aquí matándose en Europa, no voy a coger este icono del inglés aquí poniéndose las botas. Y tiene que hacer régimen en esos años precisamente por eso, por obligación contractual, además de salud, ¿no? Son estas cosas curiosas. Él hacía una cosa muy moderna, que es esto de hacer régimen para luego irse a Francia a ponerse hasta el culo de comida. O sea, se preparaba antes, ¿no? Antes él sabía, pues no sé, me imagino cuando fue a rodar Atrapa a un ladrón, por ejemplo. ¿Pero la cocina francesa le gustaba de verdad o por Sí, alguna sí, razón sí, estaba sí. más ligada, Sí. más ligada Bueno, a ella? él- Tengo mis serias dudas. Yo también Sí, lo tengo. Sí. a ver, yo lo que he leído es que se hacía como tours por los restaurantes, por los mejores restaurantes de las zonas donde rodaban, ¿no? Pero sí que hacía estas dietas absolutamente contraindicadas para la buena salud para luego poder Pasarse. engordar y poder pasarse cuando estaba allí. Yo estoy un poco con Xavi. Es cierto, lo dice Grace, que le dice que cuando hace precisamente Atrapa a un ladrón Sí. y va a ir a Cannes, baja 5 kilos previamente y desde que aterriza en París tarda 3 días en llegar a Cannes porque va parando en todos los restaurantes. O sea, eso sí que es así. Ahí sí que había previsto Pero- quitarse unos kilos para poder comer Pero es cierto, y tranquilamente. estoy casi más con Xavi, que yo no creo que sea un gastrónomo. Yo creo que es un hombre que come por compulsión, que le gustan determinadas cosas, pero no es una cocina especialmente elaborada. Y realmente, el ejemplo es que, por ejemplo, él cenaba y durante toda su vida cenó de postre siempre patatas fritas, que es lo más básico de la cocina inglesa. Es decir, hay mucho de marketing en la imagen Hitchcock, lo de traerme el foie gras desde Maxine, que se lo traía. Hay mucho más de marketing de lo que parece. A Sí, Hitchcock, decías, a Hitchcock al lo, que final gusta- somos lo que le inglés. gustaba era matar. Matar, Eso, básicamente. el suspense y todo eso sí. O sea, en ningún momento nos planteamos que pudiera ser vegetariano ni nada parecido. No, vegetariano Nada. si era para asesinar a alguien igual, pero envenenar algo o decía antes a ver si tenía alguna cuestión de que se le podría echar en cara y dice en materia gastronómica dice sí, el café no se envenena, el vaso de leche tampoco, en fin, todo ese tipo de cosas porque era lo que verdaderamente disfrutaba el hombre, claro. Sí.
Si os parece, bueno, Asier me va a echar aquí una mano, que tiene el mando del PowerPoint, ¿verdad? No lo tengo, está aquí. Ah, pensé que lo tenías. Bueno, te haces con él inmediatamente. Hago con él. Esas imágenes sobre la comida o la no comida en las películas de Hitchcock que pueden justificar muchos argumentos y muchos crímenes y muchos cuchillos ensangrentados, las podemos ir viendo porque va a haber muchas sorpresas, quizá. Cosas que se nos han ido quedando y hemos dicho, ahí va, pues yo no me acordaba de aquella tarta en aquel momento. Vamos a empezar con las imágenes y cada uno vais explicando si es la vuestra la que habéis elegido. Esto es para Xavi. Me explicáis por qué. Sí, Vamos a hay ver, que- ¿dónde estamos? Sí, hay que entender, bueno, dónde estamos en el tiempo, sobre todo, porque es 1972, es la época final de la época hippie, y él hace frenesí, pero él hace frenesí cuando ya no tiene que demostrar nada a nadie, es decir, es el gran campeón del cine. No tiene por qué hacer ninguna cuestión Ya es el nueva, mago del ya es el suspense, mago. ya está arriba y hace frenesí. Entonces, esto pasa Bueno. con la edad, te empiezas a reír de todo. Y esta es una comedia negra, que es frenesí, es 1972, como acabo de decir. Y esa es la famosa sopa Y esta de es pescado. la famosa sopa de pescado. Que es una guarrería vista que desde es una aquí. ¿o qué os guarrería parece? absoluta, pero que en todo momento sirve como eje de unión para todos los datos que se van dando a lo largo de la película. Y una de ellas es las conversaciones que tiene la mujer del inspector de policía, en la cual está haciendo un curso de cocina, de estas de alta cocina, y le está saliendo espantoso, y sobre todo además lo dice, ¿no? Y el pobre inspector, que es muy inglés, como una flema de esas que todos conocemos, pues va admitiendo todos los platos, pero en la realidad lo que está en todo momento es pensando en comerse el sándwich que se come en la oficina, ahí en la comisaría, ¿no? Esa es una sopa de pescado. ¿Tú has hecho una sopa de parecida? pescado. Yo he hecho una sopa en mi libro Cocinar de Cine, Sí, le he hecho sí. un homenaje porque es una pobre sopa maravillosa, pero no es que esté mal hecho, está, vamos, espantosa, ¿no? Es decir, Sí, porque sí, es- tú no puedes servir los cangrejos sin pelar, tú no puedes hacer un caldo, tú no puedes hacer un caldo con sardinas porque el aroma es brutal, y lo dice. Lo que pasa es que en la versión original incluso también está, ¿eh? Este es el primer plato que es salvaje, frenesí, es increíble. Seguimos. Y aquí pues es la misma película. Es la misma película porque es la misma Sí, vajilla. es frenesí, vuelve a darle todas las claves del asesinato. Por supuesto, el inspector queda como un tonto, la que le da las claves es la mujer, que mientras le está preparando unos pies de cochón a la moda de Caen, que creemos que es la moda de Caen. No lo sabemos estas seguro son en la unas versión. manitas de cerdo. Manitas de cerdo. Vale. Y ahí era ahí ya riéndose directamente de las cantidades, ya ves, Sí. que lo pone el plato más grande para que la cantidad sea más pequeña. Se está riendo en todo momento de la comida. Bien. No está ni siquiera disfrutando, ¿eh? Porque esto da totalmente para atrás. Se ve además que la pobre mujer no ha cocido bien intenta partirlos, y aquello se desparrama por todos los lados, porque tú imagínate una pata de cerdo, una mano de cerdo sin deshuesar y sin Toda su cocer del todo, es imposible gelatina. comer, No, es imposible, no se puede comer. Y entonces, bueno, efectivamente. yo creo que ahí, en la reflexión que hay que hacer con esta película, es que él se está riendo de la cocina, mientras está dando las claves Sí. de la solución del asesinato, pero se está riendo. Y luego al final termina con una Seguimos con sí, frenesí. con una margarita. No, era Bebía bastante mimosas y margarita. una mimosa. No sé si Solía- era. Sí, era según una, he una leído, ¿eh? margarita. Una sí. margarita. Una margarita que le Margarita ofrece que bebe al inspector, que es el ayudante del jefe, Pero de esa creo que la tenemos. que no puede ni probar, porque si la prueba así, hay un momento en que se miran los dos y la vuelve a dejar y dice, no, que estoy de servicio, me tengo que ir. No sabríamos qué cantidad de acidez tendría Sí. la margarita o alguna cosa. Demasiada sal, sí, pero posiblemente. Es muy Sobre todo- gracioso esto de la margarita porque aparece en la película como si fuera algo, un exotismo o una cosa rarísima, ¿no? Y claro, o sea, visto desde hoy, claro, la margarita está absolutamente incorporada al catálogo de bebidas habitual, ¿no? Pero claro, las miradas de los policías cuando les sirve la margarita y cuando se la explica son como si le estuviera poniendo algo, Un brebaje. algo rarísimo, ¿no? Sí, Más- Hitchcock aquí en todo momento es una comedia, ¿eh? Es una comedia Sí, negra, sí. pero no deja de ser una comedia. Yo creo que hay una Está declaración. utilizando el humor, claro. Sí, está yo creo que utilizando hay el una humor. declaración que es bonita, y fíjate, en eso me gusta la peli al principio, antes de esta escena, cuando está el hombre en la comisaría desayunando, y está desayunando desayuno inglés de huevos fritos con salchichas, ese tipo de cosas, viene el sargento y le dice que su mujer está haciendo este curso de cocina, ¿no? Y que dice que no se han enterado en ese curso de cocina internacional que en Inglaterra el buen comer es desayunar a la inglesa 3 veces al día, y además
además le hace la puya al desayuno francés. No, no esa cosa del desayuno francés, del café con media leche y un bollo relleno de nada, no. Es desayunar en condiciones. Y ¿no? tomar patatas Ese fritas es el de humor postre, que Ten tiene en siempre. cuenta Pamela. que él era inglés y pasó parte de su vida en América, o sea que Sí. muy gourmet no podía ser. No, no era eran dos imposible. De países todas donde maneras- la gastronomía sea... De todas maneras, es una película del año 72. Claro. Y esto es muy importante. ¿Por? Porque, primero, por lo que decía Xavi, que es otro Hitchcock, pero también es otra época para el cine. Es decir, estamos después de las grandes vanguardias, o sea, ya se sabe que bueno, el cine de los 70 en todo el mundo, especialmente, obviamente, en los países anglosajones y Estados Unidos, se hace cine de otra manera. Es decir, no solamente es que no tenga nada que demostrar Hitchcock, es que todo ha cambiado. El cine ha cambiado y se cuenta de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia respecto a la cocina, comida en esta película respecto a otro cine de Hitchcock de sus inicios o hasta los años 60? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio. ¿Por qué no se comen las películas y qué se comen las películas y cuándo se come? Bueno, pues empieza a comer en los 60. Se empieza a aparecer en el cine en los 60. ¿Por qué? Por influencia, ojo, no en Europa, también en Estados Unidos e Inglaterra es otro mundo, ¿no? En Europa es otra historia. Porque desaparece el código Hays. El código Hays, que empieza en el año 34 y termina en el año 67, Por ahí, sí. así es. Bueno, no solamente, porque tenemos la idea de que solamente controlaba las cuestiones de moralidad sexual. Por ejemplo, prohibían los ombligos y las axilas. Que dicen, bueno, pues las axilas. O sea, en fin. No. Venía de Hilda, claro. Claro, pero dices, bueno, ¿hasta qué punto había un control censor sobre qué se contaba y cómo se contaba en el cine clásico que todos hemos conocido, que obviamente es el norteamericano? Bueno, pues se controlaba incluso cuestiones que no tenían que ver con eso, sino algo tan volátil y etéreo como el buen gusto, el buen o mal gusto. Es decir, el código Hays especifica que no se pueden rodar, ni montar, ni, por supuesto, enseñar a la gente cosas desagradables. Y ojito, porque Hitchcock fue, no sé si el primero o uno de los primeros en mostrar un retrete. Claro, por ejemplo, eso Que estaba. era algo- Generalmente Eso era muy- eso de- llegaban de- los censores y te lo quitaban. Decían, a ver, esto no sirve para nada porque esto es una O ordinariez. en un cartel, Es decir, una la mujer en un vulgaridad sujetador. en general, no contaba narrativamente para el cine clásico. No podía ser. Desde luego también desde la autocensura de los propios creadores. Pero es que, para que veáis cómo ha influido eso, cuando yo estaba en la escuela de cine, de las primeras cosas que cuando nos enseñaban una cámara y teníamos que hacer ejercicios para aprender a rodar, En primero. en primero de primero, nos decían que jueguen a las cartas. Y yo recuerdo decir, ¿y si comen? No, comer no. No. Como en la tele, comer, no. Comer no, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque desde siempre se considera que un acto como meterte algo en la boca, masticar y tragar, es algo feo, es algo de mal gusto, es algo vulgar. Es un hecho que no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista narrativo, además, porque los personajes no pueden hablar, no pueden comunicarse. Entonces, mejor no. ¿Sabes? Mejor no. Y si os fijáis, en la mayoría de las películas, hasta el año 67, el acto de comer, no solamente en las de Hitchcock, sino en la de casi todos los grandes clásicos del cine, se ve que se sientan a cenar, pero no cenan. Se sientan a comer o se levantan de la comida, pero no comen. Pero- Que cuando alguien come, o sea, montas la contrarréplica y entonces en el contraplano están hablando, pero no están comiendo. Es decir, te buscas la vida para no mostrar A la gente claramente masticando, el básicamente. acto de comer. Tragar algo. Y yo creo Y que- mira que Hitchcock hubiera sido un buen conductor de una pesadilla en la cocina, por ejemplo. Vamos, ríete tú de Chicote. Chicote, Efectivamente. como dicen en mi tierra, una zapatilla rusa. La de Exactamente. Hitchcock. O sea, él les iba a hacer la vida imposible. Entonces, esto sí es verdad que yo creo que Hitchcock era muy consciente de ello. Por eso decías tú lo de que en realidad lo que comen no tiene ningún interés. O sea, lo que a él le interesa es transgredir eso. Transgredirlo y remarcarlo y usarlo narrativamente. Cosa que, de verdad, no se hace. Generalmente, pues estamos hablando de los años 40, 50 y hasta los 60. No se suele hacer en el cine. Él es muy consciente y está jugando todo el rato con ese acto
que en principio no es excepcional, que es lo que en el cine siempre contamos y en las historias, en las novelas contamos lo excepcional, no lo habitual, Sí. no las necesidades básicas, porque no tiene ningún sentido. Y lo que hace Hitchcock es rescatar eso y convertirlo en uno de sus Y Pilar, catálogos de perversiones. si tienes que elegir una película donde la no comida no se come para no pecar, pero sí se muere porque matar no es pecado, pero comer sí, ¿en qué película te basarías tú más? No sé si hay imágenes para Pilar o no hay Sí, imágenes para sí, Pilar. hay. Sí hay. Yo lo veo, efectivamente, que eso es una cosa que es importante. Esa tríada tan importante que hay entre comida, sexo y muerte. Y muerte. crimen, y Crimen. muerte, ¿no? Esto es simplemente mejor pensar, no encaja al 100%, pero sí encaja en muchas cosas. En las comidas de Hitchcock, si comes, mueres. Pensad, por ejemplo, en los 39 escalones, llega la chica, tal, acepta el pescado que le cocinan, cuchillo en la espalda y le entrega la nota. Nuestra pobre Janet Leigh en Psicosis acepta un sandwichito, que es un sandwichito del Perkins. Pero recuerda lo que le pasa a Janet Leigh antes, que Claro. es el principio de la película. Claro, sí, Que efectivamente. esto nos lo contaba también José Luis Borao bueno, cuando nos daba clases de guión hace 10.000 años. Que en gloria esté José Luis Borao. Y decía la fascinación que les creó esa primera secuencia de Psicosis, donde queda muy claro que Janet Leigh se queda sin comer para poder ir a follar. O sea, estamos hablando del año, creo que año 65 o 66. Por ahí, sí, ¿Qué estamos viendo? A ver si nos- Aquí, con pleno franquismo. Y entonces, Nos- claro, decía toda la gente que iba al estreno, decía, anda. Y además salía sujetador. Eso ya era la releche. Nos ponemos un poco a mirar las Tres imágenes. R's. Mira, por ahí sale una botella de... ¿Qué está pasando aquí? Ah, no, bueno, es que esto venía después. Es que esto es muy extraño. Esto es una de las secuencias más extrañas, yo creo, que tiene Hitchcock, y la comida. En Notorious, lo que decíamos, siempre van a comer, pero aparece o el mal o el sexo para interrumpirlos. Hay un triángulo amoroso, que es algo que también aparece en muchas películas de Hitchcock, entre Claude Rains, si recordáis, Ingrid Bergman y Cary Grant. Evidentemente es notorio, estamos hablando de algo, en fin, mefítico, vamos a decirlo, es venenosa, toda la película es venenosa y además, tanto la comida como el sexo están absolutamente metidas en la historia de una manera que te parece increíble que estemos hablando del año 46, o sea, es increíble. En esta secuencia es la única en la que se come y quien come es el único que no es protagonista, que es Louis Calhern. Este señor de aquí, que lo recordaréis porque bueno, es un secundario típico, clásico de los años 40 y 50, está en La jungla de asfalto, está en miles. Era un hombre absolutamente elegantísimo. Incluso cuando hacía de villano era súper elegante. Le daban los papeles de elegantón. ¿Vale? De hecho, en la película, Ingrid Bergman siempre dice, ¿quién es ese señor tan apuesto? Bueno, pues aquí el señor apuesto hace de jefe de la CIA. Es decir, es el jefe de Cary Grant y de Ingrid Bergman, que están metidos a espías para poder atrapar a Claude Rains. Pobrecito mío que no se entera de nada. En fin, la cuestión es, la única vez que se come, después de haber estado hablando de comida como sustituto del sexo, continuamente y durante toda la película, hay un pollo asado que es sustituto del sexo. Es decir, que al volver de la luna de miel, Claude Rains le pregunta la primera frase al entrar en la casa a Ingrid Bergman con la que se acaba de casar. Evidentemente se ha prostituido por la CIA, o sea, porque se lo ha pedido la CIA. Le dice, ¿tienes hambre, cariño? Y dice, no, gracias, estoy muy cansada, no quiero comer nada. O sea, todo es tan claro como eso, ¿no? Y al final, en la secuencia, bueno, el último bloque de la película, nos encontramos el único momento en el que se come. Y quien come no es ninguno de los tres protagonistas, es Louis Calhern, que está tumbado, sin chaqueta, tumbado en la cama, hablando con Cary Grant, que es su subalterno. Dices, ¿qué hace Cary Grant en la habitación de su jefe? O sea, no entiendes nada. Y además está tumbado comiendo un paté, que tiene aquí el plato, eso de ahí que tiene esa sombra negra es el plato de unas lonchitas de paté y en unas tostaditas se está untando el paté y nunca le ofrece a Cary Grant. Cary Grant tampoco puede comer aquí. Es decir, Hitchcock de alguna manera nos está señalando quién es el verdadero malvado de la película, que ni siquiera son los nazis, es el jefe de la CIA. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hace Hitchcock es señalar con el dedo cada vez que sale comida. Miquel, Señala. ¿qué imágenes tienes tú de películas Pues bueno, de Hitchcock que
hayas encontrado Yo, ahí mi primer recuerdo no es de una película de Hitchcock, sino que es de bueno, un episodio de un programa de televisión que tenía que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Y bueno, a mí es la visión de este episodio televisivo me dejó completamente noqueado. La historia es esta mujer que es Bárbara Bel Geddes, a la que muchos recordarán por su papel como madre de J.R. Ewing en Dallas. Bueno, es una mujer una ama de casa que descubre que su marido pues está a punto de largarse con otra, ¿no? Entonces tiene una pierna de cordero congelada en el congelador y bueno, pues decide en un momento dado atizarle a su marido en la cabeza para que no se vaya con esa otra mujer, ¿no? Y se lo carga. Y entonces, muy retorcidamente, para ocultar la prueba, lo que hace es guisar la propia pata de cordero. El arma del delito es imposible de encontrar. El arma del delito desaparece, pero Hitchcock luego. no se contenta con eso, sino que este señor es policía, llegan dos amigos suyos que son policías también a la casa, pues para ver qué ha pasado y tal, y ella les sirve el guiso de cordero. Sí. Y bueno, pues eso, dicen los policías. Seguro que es curioso porque seguro que el arma del crimen la tenemos cerca y tal. Y mientras están comiendo el bebé. Y ella hace ja, 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 ja. Y se acaba así. La tenemos más cerca de lo que pensábamos. El episodio, ¿no? Y bueno, es una escena una historia muy mítica porque inspiró a Pedro Almodóvar también. Con el hueso del jamón. Con el famoso hueso del jamón, que es, un clarísimo homenaje a este episodio de Hitchcock, que por cierto está basado en un cuento de Roald Dahl. O sea, la idea no era enteramente suya. Pero bueno, a mí me gusta mucho porque es una muestra muy buena de cómo Hitchcock mete la comida y hay mucha comedia también en ese mitad de la episodio, acción. Hace comedia con ella, hace morbo también. Es una cosa muy enferma la de dar de comer algo con el que has matado a alguien. En este mismo episodio hay un epílogo, no sé si te acuerdas, que sale el propio Hitchcock hablando, diciendo que ella años después se vuelve a casar, vuelve a tener problema con el marido, intenta asesinarlo otra vez con una pierna de cordero, pero había fallado el frigorífico y no estaba congelada. Con lo cual ya no está dura y falla, ¿no? Y a mí lo que me gusta, fíjate, este episodio siempre me ha recordado una cosa, es hilar las cosas casi por hilar, ¿no? Pero a mí este película siempre me ha recordado mucho precisamente en esa unión morbosa de la comida, el amante, es decir, el sexo y la muerte, al cocinero, la mujer, su ladrón y su de Greenaway, ¿no? Es decir, al final ahí hay una serie de elementos que están tremendamente unidos, ¿no? Y ya la última cosa que digo, que tiene que ver con esto del sexo y la comida y cómo Hitchcock tenía un sentido del humor muy fino. Él cuando está en San Sebastián, que lo hemos comentado antes, que va en el año 58 a presentar Vértigo, hace de Hitchcock, va a comer a los restaurantes famosos de San Sebastián, va a Casa Nicolás a tomar los chipirones, todo este tipo de cosas, ¿no? Y hace unas declaraciones muy divertidas, ¿no? Y él con Alma Reville, perdón, su mujer delante, ¿no? Él dice que pasado el primer impulso amoroso, ¿no? de la pasión, que comer con tu mujer es un buen sustituto del sexo, ¿no? No le hizo mucha gracia a Alma Reville, ¿no? Pero Hitchcock bromeaba continuamente con eso, ¿no? Es decir, que ese personaje Hitchcock y el modo en que asesinato, sexo y comida se relacionan en sus películas y en su vida real es el tema un poco, ¿no? ¿Tenemos más imágenes? ¿Alguna otra que podamos comentar? Bueno, queríamos hablar de los famosos huevos. ¿Qué le pasaba a Alfred Hitchcock con los huevos? Era un trauma de la infancia, porque de niño le tiraban huevos cuando querían meterse con él. Su padre, además, creo que tenía una granja de pollos, algo relacionado con este negocio. Bueno, el caso es que este buen hombre era incapaz de lo que estamos viendo ahora, que es como romper la yema, ese momento delicioso de romper una yema lo suficientemente no hecha para poder mojar el pan, o la patata frita en ese caso. Bueno, si se encuentra, ¿cómo se llamaban estos huevos que se comen en Asia, que tienen dentro? Balut. El balut es un huevo muy preciado cuya característica, lo que le da más valor es precisamente tener dentro un embrión que se puede comer. Puedo imaginar lo que sería para este hombre encontrarse ese huevo. Los odiaba profundamente. ¿Y qué hacen aquí los huevos entonces? Pues bueno, pues dar grima, ¿no? Que es una de las cosas que más le gusta a Hitchcock con la comida.
Él decía que el rojo era un color alegre, que era el color de la sangre, y el amarillo era un color repulsivo, que era el de las yemas de los huevos fritos, ¿no? A mí me gusta mucho este uso que hace Hitchcock de la comida como para dar asco, ¿no? Porque Sí. hay un tipo de cine que pues o sea, que usa más la comida como para generar placer, o bueno, hay un montón de películas más gastronómicas, pues desde El Festín de Babette o Comer, beber, amar. Comer, beber, amar, exacto. Sí, que dan hambre, que te apetece, exacto. al salir del cine quieres ir a comer. Quieres ir a comer no, inmediatamente, sí. Aquí no te apetece. Pero yo creo que salir. Hitchcock inaugura de alguna manera una manera de tratar la comida más para dar asco, ¿no? Que también ha tenido su cierta escuela en el cine, pues con películas como La Gran Bouffe, por ejemplo, que es una película también muy gastronómica, pero muy repulsiva. El sentido de la vida, por ejemplo, con la la explosión. mítica explosión del señor Creosota, que inunda absolutamente de vómito a toda la gente que está cenando en un restaurante Es un finísimo. señor que explota, literalmente. Bueno, o ya ejemplos mucho más extremos, como puede ser pues Divine comiéndose una caca de perro en Pink Flamingos, o Indiana- Saló los 120 días de Indiana Jones, Sodoma, sí, 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 pero sí, que sí. también La cabeza de mono. Indiana Jones Exacto, con los ojos de... Indiana Jones con los en la los segunda cerebros entrega de de Indiana mono. Jones hacen una comida Sí. que es, Repulsiva que directamente, es- ¿no? que está dedicada solamente a un gag que viene al final, que le ofrece una manzana. Eso es. Y no había comido nada. Yo creo que esto también está muy relacionado con esta trilogía de sexo, muerte y comida que tanto maneja él, ¿no? Yo os preguntaría una cosa. Es que ahora mismo, con todos estos ejemplos, y hablando también de la repulsión rollo Polanski, habría una identificación objetual, ¿eh? O sea, coges el objeto ese, que es la comida, estoy pensando, por ejemplo, en las patas de cerdo, en la sopa, lo que dices tú del huevo, y habría una relación entre cadáver, o sea, cosa muerta y comida. Pienso, ¿eh? De repente, os Mirad, propongo. un pequeño inciso, Pilar. Ahí te está. Qué genial. Usa la comida para dar grima y asco. Y está ese fantástico huevo frito, poco omni. Muchísimas gracias. Vamos siguiendo también tus ilustraciones. Bueno, yo creo que en eso la imagen de la codorniz que hemos visto antes es clarísima, Es un ¿no? cadáver. Realmente estás viendo un cadáver, no estás viendo algo suculento, algo Sí, apetitoso, incluso estás viendo un bicho muerto. La sopa de pescado no tenía algo que ver Lo con un mismo. cadáver que estaba en No. un pantano flotando. En el río. En el río, exactamente, era el río. La no sopa de pantano. pescado tiene un- Efectivamente, es un cadáver. Tiene una cabeza de pez entera que se ve perfectamente. Sí. ¿no? Y eso me trae también otra vez Frenzy y la escena del camión de las patatas. Efectivamente. Que creo que hay por ahí. Hay por ahí patatas. Vamos a ver, debería estar. Debería estar, sí. La Podemos tenemos dar un varias. repasito. Sí, justo antes. Ay, no, Espera, ya encontraremos antes o después. Aparecerá, Se ha ido. Otra vez aparecerá. estamos en Todas ese- menos la de Cuidado que patatas. hemos visto el vaso de leche, que es otro importante Incluso momento vaso que de leche, tenemos pero que... No sé qué pasa con las patatas. Las que no patatas aparecen. pasan de nosotros. Que están cambiándose solas. Bueno, recordaréis esa secuencia que dura 10 minutos. encuentro. O sea, en cine Sí, 10 en minutos cine. son muchos minutos. Nada, no, Tener no. una sola secuencia así. Para mí es la mejor de la película. Yo porque creo que es posiblemente además la más bestial que haya hecho es una jamás. secuencia muy asfixiante. Sí. Bueno, Aquí están las patatas. Bueno, Las no se ve patatas muy bien, muy pero de- efectivamente bueno, son que no se ve nada. patatas. Pero se vislumbran ahí 3 deditos. Tres Sí, deditos. sí. O sea, el asesino de Frenesí ha metido, el que lo recordaréis, ha metido para deshacerse del cadáver en un camión de patatas a una pobre chica. en un saco, dentro Dentro de un del saco. saco, completo. además, bueno, sí. Y entonces, bueno, pues tiene que recuperar, porque se da cuenta de que la muerta le ha arrebatado en el metal un broche que lleva con su nombre. Es decir, una prueba de que él es el asesino. Entonces se tiene que subir al camión y rebuscar, que además se pone comienza a caminar, vamos a conducir el conductor, y entonces, bueno, se mueve todo el camión, tal, y tiene que recuperar esa prueba rebuscando, es decir, desenterrando su propio enterramiento, su propio cadáver, ¿no? Entonces la patata es la tierra, o sea, más claro el agua. Y además, evidentemente, sin la patata en Inglaterra no sé qué harían. Te quiero decir Exacto. pero es otra vez el año 72. Es decir, sí se puede hacer eso. ¿Y por Puede qué hacer está- muy patente esto de cadáver, comida, Aparte, ¿no? es una escena de una violencia extrema Bestial. porque
el cadáver tiene agarrado el alfiler con la mano y con el rigor mortis él no puede soltarlo. sacárselo. Entonces Tiene que le rompe uno a uno los dedos. Ay, Dios mío. Y es una cosa muy brutal, ¿no? Y a la vez le da una patada al cadáver, porque también tiene su momento cómico, que es esta cosa otra vez del humor negro que tú decías, Javi. Que un muerto te dé una patada por el propio rigor mortis, que se abre el saco y hace ¡pa! Y Pero dice, vamos, ¿me río? ¿No me río? ¿De qué hago? O sea, le cuesta un buen rato sacar el cadáver. No, Bueno, son además 8, está desnudo. 75 minutos. De repente se le ve un pecho, o sea, hay un rollo ahí tan morboso y tan enfermo pues eso. Esto solo se podía hacer en Europa, esto lo haría en Inglaterra, esto en No, América claro, no lo hubiera es- hecho. Claro, Es una sí. película inglesa, no podría haberla hecho en Estados Unidos. Xavi, imagínate que por motivos profesionales, trabajando en el restaurante en el que trabajas, muy ligado al cine, geográficamente incluso, y por tus propias aficiones, en un supuesto homenaje a Alfred Hitchcock que se hiciera en un festival de cine de San Sebastián, te pidieran que elaboraras un menú. No sé, lo tendría que pensar, pero sería algo muy divertido. Sería muy divertido. Ojalá suceda. ¿Te gustaría hacerlo? Tendría que pensarlo muy, Yo muy voto por patatas detenidamente. frenéticas. Patatas frenéticas podría ser el postre, aunque no pegue nada. Sí, habría que pensarlo, pero yo creo que ahora hemos hecho hace poco una cuestión sobre cocina en la novela negra Sí. y da para mucho. Da para mucho porque el suspense siempre... Al fin y al cabo siempre estás hablando de muerte, porque quieras o no, tienes que asesinar un bogavante, tienes que matar un pato... E incluso también tienes que escarbar una patata que no está precisamente abajo para que tú Tienes te que la comas. desenterrarla, es un Tienes que tubérculo. desenterrarla. Y recordemos la cantidad de culturas que Pero celebran en los funerales, comen. Comen, sí. Sí, En sí. España no tanto, pero bueno, Sí, no, sí. no en toda España, pero en muchísimos sitios. Sería una comida bonita, un homenaje a Hitchcock. Lanzamos la idea por aquí, si hay Venga, a alguien ver de si la hacemos- exposición sí. que se podría Sí, hacer sí. dedicada a cualquiera de las películas de él, porque en muchas de ellas hay detalles muy, muy bonitos. Muy bonitos. Hablábamos antes del libro que le había servido a Edna para hacer sus recetas este fin de semana basadas en el cineasta, y el libro lo tenemos aquí. Veo que los invitados lo tienen lleno Aquí, de señales. Han tenido que estar rastreando. Han escogido cosas y no, os lo paso a vosotros inmediatamente. Pues mira, aquí ven, Carmen discreta, la sombra de una duda, aquí está encadenados. ¿Me leéis algún pequeño? Bueno, aquí está don Alfred con un cazo en la mano, que no sé si esto habrá pasado Seguro que era alguna para vez. matar a alguien. Seguramente No, acabó para el cocinar cazo nada. después. Bien. Para golpear. Pero sí me gustaría que me leyerais por qué habéis señalado esas recetas y si tiene alguna Tengo curiosidad, algunas también, con qué lo relacionan, si es la manera de cocinarlas. A mí, A ver. a mí me resulta gracioso ¿Por la qué? película de Frenchy, perdona. Sí, no. Como decías tú antes, el tema de la censura, parece que ha habido un momento en que ha pasado, 1972, hay bastante más apertura. Hitchcock por primera vez muestra una violación en vivo y en directo, por supuesto, cadáveres, escenas morbosas, etcétera. Y luego hay probablemente, esto ahora no asustaría a nadie. Esto lo vemos a diario en cine, en televisión. Pero hay una cosa que probablemente se censuraría aquí, que es una anécdota que he contado antes, que cuando descubren el cadáver, pues están hablando los dos policías y uno le dice al otro, dice, bueno, entonces es verdad que antes de matarlas las viola, ¿no? El asesino. Y le dice el otro, sí, sí. Y entonces le dice, bueno, entonces hay que ver el lado positivo. Sí, sí. Eso se lo larga, esa es la eso se botella lo larga medio- el policía. medio Otra vez el catálogo Eso- de perversiones. Eso Absolutamente, ahora. era un tarado este señor, Eso ahora Un tarado no se lo genial. hubieran dejado. No. Esa frase seguro que se la cortaba. No es la única Absolutamente perversión. seguro. En el diálogo que tiene la mujer que le está dando de comer al policía, al inspector, ¿no? Cuando apuntan a quien cree que es el culpable y tal, el policía, y le dice la mujer, no, ese no es el culpable. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años lleva casado? Dice 10. Dice, imposible, un crimen pasional después de 10 años casado. ¿no? No es Y pasional. dice, pues No hay pasión. nosotros llevamos 8 y tal, no hay pasión, llevamos Bueno, 8 todavía y tal. pueden. Y entonces el policía, que eso lo dice por tal, dice, ya, pero yo no te obligo a hacer perversiones. O sea, el policía está diciendo como decir, el único modo Pero ella es de sí. mantener ¿Te la... das cuenta? Ella Claro. es sí, porque le obliga a comer lo que no quiere. Efectivamente, que es muy perverso. Y a ella le da placer darle de comer esa basura. Y a Hitchcock le da placer castigar al policía. Y al final los todos contentos espectadores. haciendo el Y a los mal. espectadores nos gusta ver cómo todo, ¿Cómo sufre el poli? Claro. cómo el sadismo se plasma en la Exactamente, pantalla. sí, es tal cual, sí, claro que sí. Repasamos el libro.
Bueno, Le damos ahí una vueltilla. Lo que decías antes respecto a la muerte y demás, esto es justo cuando él hace los episodios para televisión de Alfred Hitchcock Presenta y de la obra de Alfred Hitchcock después, él en su casa incluso hace obras y en su propia cocina rueda un montón de piezas con Alma Débil que incluso a posteriori se han usado, coloreado y todo, que digamos en la serie original no estaban, ¿no? Y hace un montón de chistes con cocina y hace un montón de chistes precisamente en esa relación que hay entre muerte y cocina, entre cómo trinchar algo y un cuerpo humano, en fin, hace todo tipo de juegos, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en La ventana indiscreta, que es cuando la que está cuidando quiere cotillear. Así es, tienes demasiadas cosas en las manos. Pero, sí, el personaje de Estela quiere cotillear, ¿no? Y le pregunta a Jeff a ver qué ha pasado con el asesino, ¿no? Que está ahí investigando. Y le dice, la policía dice, no, y tal. Y está el hombre desayunando, ¿no? Y dice, y dígame, ¿cree que le habrá despedazado justo cuando va a comer? Y dice, ya no come. Entonces, cuando luego va a beber café y dice, ¿habrá metido el cadáver en...? Es decir, o sea, ese binomio entre la muerte, el asesinato, lo cruel y la comida, ¿no? Y lo hace en el propio... Y lo hace continuamente Hitchcock, ¿no? Entonces, ese sentido del humor es lo que a mí me gusta y creo que tiene gracia en el modo en que Hitchcock relaciona la comida y la muerte, ¿no? En Frenesí, el asesino, después de cometer 2 de sus estrangulamientos, come. Lo primero que hace inmediatamente Le después entraba hambre. de matar Sí, pero es... ya te has dado cuenta que lo que Come una fruta. Sí, come Fruta. una manzana. Bueno, y luego hay otra escena, después de otro de los crímenes, que se come como un trocito de bizcocho, tal, ¿no? Que dices, qué tío más desalmado, ¿no? Que se acaba de cargar a una... Y tiene Ninguna hambre y mala le parece lo más conciencia, normal. en absoluto, al contrario. Comer con No, picotear. porque es una ¿no? pulsión. Matar y comer es lo mismo. No. O sea, lo que está diciendo Hitchcock, Matar y matar y comer es lo comer es mismo. exactamente lo mismo. De hecho, lo verbaliza. O sea, primero lo pone en imágenes, obviamente, pero no solamente en el 72, sino que también en el 44, cuando hace La sombra de una duda. El tío Charlie, es decir, Joseph Cotten. No tienes la idea de que comen nada, ¿no? Porque no les deja. No les deja, estamos otra vez en Código Hays, no comes, pero cada vez que sale comida está el mal. El mal es el tío Charlie. Bien, pues ¿qué le pasa al tío Charlie? Cuando, no sé si recordáis el argumento, pero es el asesino de las viudas. Entonces, cuando los policías descubren a un falso culpable, pobrecito, también, o falso culpable, otra obsesión de Hitchcock, que le han cargado con la culpa de todas esas muertes que lleva el tío Charlie encima, se encuentra totalmente tranquilizado. Es decir, ya no me persiguen, y dice estas 2 frases. ¿Qué hambre tengo? Tengo un apetito, y sube por las escaleras. Y de repente se queda parado en las escaleras, se vuelve y en el vano de la puerta, en un reencuadre, ve a Teresa Wright, que es su sobrina, Charlie, que se llama como él, mirándole. Y se da cuenta de que ella sí sabe, y va a saber siempre, que él es el asesino de las viudas. Es decir, hambre, matar. Inmediatamente, porque la siguiente secuencia del tío Charlie es haciendo así con las manos. Más claro, no puede ser. Es decir, voy a matarla. O sea, las ganas de estrangular son las ganas de comer. Es decir, tengo apetito de matar. Lo Bueno, dice claramente. Como director muchas veces se le achacó que había dicho una frase, algo así como que los actores eran ganado, y él se apresuró a precisar que nunca había dicho tal cosa, sino que a los actores era mejor tratarles como si fueran ganado, por el bien de la producción. ¿Es cierto que les metía pollos muertos a las actrices dentro de la ropa para que a la hora de cambiar se encontraran ahí? Bueno, a las actrices las machacaba, porque pobrecitas, qué mal lo pasaban en esos rodajes. Es un ¿no? acosador. A ver, vamos a decirlo Es un claramente. Es un acosador. genio del mal. Sí lo es. Como puede ser Lex Luthor. O sea, Sí lo es. era uno de los hombres más talentosos de la historia del arte, pero muy, muy malo. Perverso. Pasa un Muy poco mala como, persona. Muy mala persona. O sea, y entonces, claro. pasa a mí, un poco como le pasa a Aníbal Lecter. Es la percepción del mal, pero te terminas enamorando de él. sí, porque en realidad te da una sensación, que yo creo que jugaba con eso también Claro. el viejo Alfred, de libertad. Es decir, si eres malo no pasa nada. Eso es lo que te estás diciendo las películas en realidad. Sí, bueno, al final puede que maten al asesino o se caiga como por las vías del tren, como en La sombra de una duda. Ya sí, pero te deja un regusto diciendo, es posible. Es posible otra vez el crimen perfecto, que era otra de las obsesiones de Hitchcock. Conseguir siempre el crimen perfecto. Conseguir el crimen perfecto. Efectivamente. Es decir, era una de sus obsesiones, que por cierto,
también sale en La sombra de una duda, que de verdad, no sé si es porque está Thornton Wilson por ahí, o no sé por qué extraña razón, de alguna manera está subrayando continuamente todas sus obsesiones, ¿no? Y hay dos personajes que están hablando todo el rato de cómo te mataría yo a ti, Sin que te pillen. sin claro. que me pillen. Y hay una cosa curiosa también, que es con los gustos de Hitchcock. En esa película, por ejemplo, uno de ellos habla de envenenar el café, que le ha puesto Sí. soda con no sé qué, y dice, pues no lo noté, pero el veneno tendrá menos sabor. Dos años después envenena a Ingrid Bergman en Notorious con el café. Con el café. En el caso de Sospecha, con el famoso vaso de leche este Claro. maravilloso que tiene luz dentro. Ese vaso de leche está que por no aquí, era tan relajante que, como nos que no se lo quiere suponemos. tomar porque no sabe si Era muy tiene relajante. veneno o no. Era ¿Os muy dais cuenta, relajante, os dais demasiado. cuenta cómo... Vamos a ver el vaso de leche, pues a ver si lo podemos... esto porque ya- también tiene una esto buena no va. historia. A ver. Bueno, tuve dándole que en algún momento va a salir el vaso de Claro, leche. El vaso de leche lo que saldrá es el aquí, café. efectivamente, lo vais Sí, a ver. lo hemos visto antes. Eh, no va a tardar, no va a tenía tardar. luz- Aquí está. Aquí está. Tenía luz. Sube el vaso de leche que en la escena anterior que sube por la escalera no se le ve al que está en negro, metió una luz dentro del No, vaso la luz propia para no, que se vea llevaba solo por el aquí el vaso. cable ¿no? Cary Grant, ¿eh? Y lo deja en la mesilla y ella no se lo toma porque tiene miedo que su marido la quiera matar y la quiera envenenar. De hecho, en el guión original que empezó Hitchcock, que no se lo dejaron hacer porque no querían que Cary Grant se convirtiera en un asesino, de hecho la mataba, es decir, el vaso estaba envenenado y la mataba, ¿no? Entonces, lo gracioso del asunto es que este señor, que era un gran bebedor de cócteles, un gran bebedor de vinos, etcétera, etcétera, cuando toca envenenar, casi nunca envenena vinos. Envenena la taza de café, envenena el vaso de leche. No, porque el vino no es pecado. Claro, Si porque veis, el beber champán de se Notorious puede- se puede Porque beber. tiene demasiado beber se puede respeto beber. por el vino, por el No, champán, y por los- los combinados. muchísimo. Y Pero cuando no pasa los nada. asesinos... Pero eso tiene una lógica, ¿eh? Porque si tú envenenas el café es mucho más difícil adivinarlo a nivel de sabor que si ¿Que el envenenas champán? un vino. ¿Por qué? Porque es bastante amargo, igual que cualquiera de las pócimas. Bueno, que depende del generalmente veneno se que venden. utilices. No, yo no sé Generalmente mucho de sí venenos. es. Tú Generalmente sí, veo que sabes de sí, sabores de los generalmente sí venenos. son relacionados con los venenos más habituales que suelen ser pues todos El arsénico. el arsénico y todo. Todos estos tienen un Pero si no deje. nos fastidias la tienen un teoría, deje. Xavi. Matarratas. Ya lo siento, pero es que es así. ¿No? Los matarratas, los Bueno, venenos. no, todos los que son relacionados con el ácido cianhídrico tienen el cianuro, que tiene un componente amargo importante. Por eso, antiguamente, los catadores de los reyes, de la Sí, realeza y tal, los que iban a cataban, tomar pero no cataban, para evitar comían las y muertes. esperaban a que el catador se muriera o no. No. Ahí estaba toda la gente esperando a que el catador diera la orden de que después de Sí. probar dijera ¿A qué no, sabe? no tiene nada, podéis comer. Y eso lo podía detectar simplemente por el grado de uno claro, de los y sabores. porque era un claro. gourmet. Claro, claro. Los catadores eran verdaderos Claro, gourmets. Claro. También hablan de las setas venenosas. También. Meter dos setas meter dos venenosas setas entre todas las demás buenas. y ya no los pillaban, ¿no? Curiosamente sí que hay un ejemplo en Hitchcock, en un episodio de la televisión, en que un marido, que la mujer se va a ir con otro joven, le envenena con jerez, ¿no? O sea, que sí que hay un caso en que sí que envenena vino, pero efectivamente Pero no es lo habitual. no le gusta, No es ¿no? lo habitual, efectivamente. Además, la leche es un caso de alimento como muy familiar, algo muy inocente, Es ¿no? muy entrañable. muy el vaso de, de como leche de antes niño, de el vaso de dormir, leche que te da tu efectivamente. madre cuando Sí, y claro, eso sí, lo es junta nutricio, es con ese básico. miedo como atávico que tenemos todos al envenenamiento alimentario y hace que esta escena sea tan inquietante, ¿no? O sea, Sí, lo porque es, está efectivamente. uniendo algo muy normal con Que además se lo da a su marido, ¿eh? Claro. Es decir, que es como la madre, el marido, tu mujer, tu marido, tu hijo, es el que te está envenenando. Exactamente. En Notorious es su suegra, que esto ya es Lo que más no es- verosímil Lo que que no te sabemos envenena es la si la leche era desnatada. O sin lactosa. Sí, Igual que sin son las que ahora lactosa más se o llevan. alguna de Estaba- estas, te digo, seguramente estaba mezclada con agua para que se viera mejor Era la luz. muy líquida en pantalla. Yo creo Es que muy líquida, está Para que Claro. pudiera hacer el Era- efecto era un luminoso fake, de era verse un tan fake. blanco. Pues si está dentro muy del espesa plato. la leche, No deja natada, pasar la luz. pues no deja pasar la luz. Efectivamente. Y entonces el cable que lleva el pobre Cary Grant por aquí, con la bombillita que va dentro del vaso, pues Qué gusto poder ser Yo malo y que no pase nada. Bueno, en el cine se pueden ser muchas cosas y no pasa nada tampoco. Pero Esa es fíjate- la magia claro. que tiene Fíjate que el yo creo que séptimo arte. Hitchcock le pasa como a muchos otros directores de cine, ¿no? O sea, él es católico de formación, él estudia con los jesuitas en Inglaterra, entonces le dan una formación muy rígida de lo que es el pecado, de lo que está bien, de lo que está mal, pero luego él tiene todas sus pulsiones, ¿no? Él cuenta anécdotas, algunas parece que contrastadas, otras no, de dónde le vienen sus miedos y toda una serie de cosas, ¿no? Y yo creo que Hitchcock, y en eso creo que Pilar está conmigo, si no hubiera hecho cine, es decir, si no hubiera planeado el asesinato perfecto
en sus películas, y si no hubiera hecho, digamos, si hubiera tenido esa vía de escape creativa, sería uno de estos casos de periódico de señor mayor encantador que de repente un día entra en su casa y en el congelador hay 16 tíos hechos trocitos. Y 20 rubias. Y 20 rubias, exactamente, todos rubias, exactamente, ¿no? Y todos los vecinos hacen esas declaraciones. Pues era un tipo Pues era muy normal majo, que decía buenos días, buenas exactamente. tardes, buenas noches, saludaba siempre en el Exactamente. ascensor. Y ¿Qué el cosas? cine es ese escape, ¿no?, que le Sí. permite Y- hacerlo en la ficción y, no esa en la realidad. sublimación yo creo que le viene también al cine, que eso es lo que las películas de Hitchcock sean geniales. Es decir, si fuera solamente un psicópata, pues no tendría interés, ¿no? Pero sí la imagen como sublimación del pensamiento, en este caso de un mal pensamiento, de un pensamiento prohibido. Entonces, ¿qué es lo que hace el cine? Abrir esa prohibición. Es decir, lo que en la vida no es permitido, en el cine sí. Y eso es lo que también nos une a Hitchcock. Es decir, nosotros como espectadores participamos de eso también. De Hay esa un- perversión. Hay Esa una- perversión. Antes hablábamos, cuando estábamos charlando antes de comenzar el Vida en Martes, hay una anécdota de una imagen, no recuerdo muy bien, que sale Hitchcock gordo, Hitchcock menos gordo, leyendo un periódico. Náufragos, ¿no? Era La en de Náufragos, ¿Qué sí, película? tengo bien Náufragos. mis notas, no estaba segura. Todos sabéis que Cuéntanos. Hitchcock salía en prácticamente todas sus películas, tenía un cameo, esa pequeña aparición. Claro, en Náufragos, en una balsa con los tipos que han naufragado, es complicado que el señor podía hacer de bañera nadando, pero no. Decidió que lo mejor era que el periódico que leen, Es verdad. hay un anuncio para adelgazar y se ve Dietas, el ¿no? antes y el después de la dieta, y es el propio Hitchcock que además en esos años está haciendo dieta estricta, o sea que encima es un doble giro, ¿no?, sobre su propia vida, ¿no? También hay que decir que no todo es Hitchcock. Es decir, claro, era un genio. ¿Y por qué era un genio? En el cine los mejores siempre se rodean de los mejores. Claro. Todas las historias de Hitchcock detrás llevan guionistas, llevan gente bueno, pues que es de una brillantez absoluta. Entonces yo no sé si lo dijiste antes, lo de tal frase que era sobre la marcha, o sea, igual se les ocurrió meterla en frenético. No lo y tal. sé, Yo lo dudo mucho, te lo digo porque generalmente De lo en el cine perfecta que era. Pero en el cine Se cuanto más improvisa perfecto mejor, y se prepara por algo. Entonces, a ver, es que en La sombra de una duda tiene como colaborador a Thornton Wilder. Thornton Wilder, que era pues en ese momento el dramaturgo más importante de los Estados Unidos. Además, tiene bueno, pues su más famosa función de teatro, que es Casa de muñecas. no, Ay, perdón, lo he mezclado. no, Sí, Thornton tienes razón. Wilder. Sí, No, tienes razón. Our Town, Sí, nuestro es verdad. pueblo, que es un pueblecito, bueno, es una historia muy, muy pequeña, parece muy pequeña. Bueno, es la obra de teatro más representada en la historia de los Estados Unidos, hoy día, entonces y siempre, Our Town. Es que dentro de La sombra de una duda está Our Town. Es decir, es ese pueblecito donde no pasa nada y la niña se aburre y entonces llega el tío Charlie. Pero ha pedido que, además es que es Hitchcock el que quiere trabajar con Thornton Wilder y pide a, no me acuerdo quién, si es el Nick o quién, que está loco por trabajar con Sin él. miedo al choque de egos. Sin ningún miedo. Es decir, quiere a los mejores. En Notorious está Ben Hedge. Ben Hedge es, sin lugar a dudas, el guionista estrella de esa época. Y se nota, porque el guión de Notorious es perfecto. Entonces, es Hitchcock, pero Hitchcock que sabe también manipular, gran manipulador, a su alrededor, a su equipo, para que cuenten lo que él quiere que se cuente. Sus miedos, sus perversiones, sus obsesiones. Yo no sé cómo lo haría, porque claro, pues con una habilidad y pues es un talento brutal. Porque realmente es muy complicado pues, sobre todo en el sistema de estudios de entonces, hacer cine de autor. Y él lo hacía. Estaba haciendo cine de autor antes de que se inventara el cine de autor. Y con gente que era de la industria. Gente que estaba acostumbrada a trabajar con uno, con otro, y trabajaba de encargo. Pero claro, que le permitieran en el sistema de estudios hacer lo que hacía. A mí, sinceramente, me deja alucinada. Porque era Hitchcock, solamente por eso. Es decir, y porque era ese icono tan personal en torno al cual giraba como icono medio Hollywood, sino Hollywood entero, ¿no? Por eso le dejaban hacer Ya, eso. bueno, pero no tuvo nunca ningún Oscar. No, Es decir, eso ya es otro tema. era un tipo que tampoco... A ver, daba mucho dinero, eso es verdad.
Daba Recaudaba muchísimo. mucho. Sí, no tenía tanto prestigio hasta que no llega Truffaut a hacerle las entrevistas y llega la Nouvelle Vague a decir que es la repera. Hitchcock Hitchcock. es un tipo que es muy comercial, pero no se considera un autor. De hecho, no era un tipo que tuviera un Mira, prestigio Jan intelectual Olsen- ninguno. Jan Olsen tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Hitchcock a la carta, donde habla, y es una fuente que a mí me gusta mucho, son los telegramas entre Selznick y Hitchcock, los telegramas oficiales de estudio y las facturas de estudio. Entonces es donde ves, con una lucha entre dos poderes, que es el productor que te quiere agarrar y el otro que no se quiere dejar agarrar, por supuesto, ¿no? Pero ves como al final Hitchcock, a base de todo, consigue ganarle la batalla. Es decir, o sea, te hace el estreno de una película y consigue que sea en el 21 Club y en el Cote Bas, que son dos grandes restaurantes de Nueva York, y que los vinos que sirvan sean los vinos que quiere Hitchcock, Es decir, que a y se pesar de gasta ser una tan malvado pasta. y Es tan decir, puñetero y tan sádico, debía tener un encanto personal Eso es, increíble, eso es. porque siempre se salía con la suya. Que es otra de las cosas fascinantes porque conocemos casos como Orson Welles, es decir, gente con muchísimo talento que al final la industria lo machacaba. O sea, Y a él los no. destrozaban. Algo tendría, Y a Hitchcock efectivamente. no, algo debía de tener. Marcianos de Marte. Martianos de Martes. Ya os habéis pasado este fin de semana viendo películas de Hitchcock, ¿verdad? Que estáis bastante al día. Esperamos vuestras preguntas. Y también esperamos que el público, si quiere lanzar sus dudas sobre este tema, etiqueta Vida en Martes a través de Twitter. Bueno, yo la primera pregunta ya se la voy a hacer antes de que. ¿Tú antes a de ellos? contestar. Sí, sí. No estaba previsto, eran con cuál ellos de a ellas, ti. ¿Con cuál de ellas os quedáis? Venga. Dime una. Decirnos una. Con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones. ¿Estáis de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Casi todos, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí. Fantástico. Bueno, y ahora preguntáis No, vosotros. Hemos hablado poco de la muerte en los talones. Sí, Es sí, verdad. pues Pero podemos también es aprovechar que no también. se come nada. Se habla mucho de comida, Casi pero se no, come, pero no se casi- come nada. El avión casi se come a. En el restaurante, el tren restaurante. Sí, Ajá. Que están haciendo otra vez un... ¿Quién no, El tiene- avión- el quién avión tiene casi el se come micrófono? el maizal, ¿eh? Venga, adelante. El maíz. El avión casi se come el maizal, sí. Pues Con la prisa. No se lo come. Sí. comparando el cine de Hitchcock con la actualidad, me da la sensación de que se ha perdido un poco en lo sugerente y se ha ganado mucho en lo explícito. Es decir, que se ha perdido mucho ese simbolismo, como contar una historia a través de una sopa de pescado o de un sándwich o un vaso de leche. ¿Y creéis que es así o que aún se sigue utilizando, por ejemplo, la comida para contar las historias en el cine? ¿Qué pensáis? ¿Que se come comiendo? Tenemos que hablar de los contemporáneos, que eso ya es más Es que difícil. A ver, yo te Vaya diría, preguntita, ¿eh? que como todo, hay cineastas y cineastas, tipos de cine y tipos de industria, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, hay un tipo que ya no está, pero que es mucho más moderno, que es Claude Chabrol, que si hay algún heredero, digamos, un poco de esa idea del cine y comida en Hitchcock, yo creo que es Chabrol, ¿no? Estoy acordando ahora, por ejemplo, del carnicero, Carnicero, con sí. esa pata de cordero para la Muy mujer, que lo lleva cristiana. como si fuese un ramo de flores, y donde solamente puede pensar en el sexo si hay un cuchillo de cocina por ahí en medio, ¿no? O sea, que ahí hay una serie de elementos, ¿no?, que hace que Chabrol pueda estar en esa línea y que utilice a la chabroliana, a la francesa. Chabrol sí que era un gran gourmet, yo creo que mucho mejor gourmet que Hitchcock, pero sí que puede ser un poco ese heredero, ¿no? De ese modo Ya, pero de, está muerto. de hacer Dime pero uno está que muerto, ¿no? baja ahora. Ahora, hoy día, me lo pone Yo creo que más hoy complicado. se come, Yo se lo que come diría porque es se que come. la comida hoy en el cine es bastante más apetitosa que en, Sí, eso es cierto. que en Sí, época más que el de- zapato de Chaplin, desde Hombre, luego, ¿eh? ¿Os sí, acordáis? sí, no, o sea, Pero ha el perdido- estilismo culinario en la cocina, en el cine Sí, se ha convertido ha casi en ganado un cliché. exacto, y se ha introducido el concepto este de gastroporno que tanto inunda las redes sociales. Yo creo que también eso ha llegado Y de el alguna subgénero manera al cocina. cine. Hombre, ahora está muy Bueno, enfocado aparte. hacia el tema de la salud. Porque yo la última que vi dedicada a esto era Super Size Me, que era un experimento atroz en el cual Sí, de un durante tipo que un mes... comía constantemente comida basura Sí, eso, para durante ver un qué mes pasaba. se cogían los datos del día 1 y los del día 31, eran increíbles. Pero sí, sería complicado, ¿eh? Pero hay Organizar... películas donde la comida sí que tiene un papel y que puede ser simbólico y es bonito. Yo sé, comer, beber, amar, tiene Sí, un papel sí, la comida. sí. En fin, o sea, hay un montón de películas sin que sean explícitamente solo de gastronomía, pero que tiene un papel, ¿no? Pero digamos... Pero el uso del objeto, Eso otra vez, ya- de la comida como objeto, yo creo que sí tiene que ver con un cambio de forma de expresión.
y que tiene también que ver con las prohibiciones. Es decir, nosotros ya no tenemos prohibición con la comida. Es decir, ni siquiera la gente muy católica, como lo era Hitchcock en su momento, tiene sensación de cometer un pecado si come. Entonces, desde luego, la relación que tenemos nosotros con la comida nunca podrá ser igual que la que tenían hace 50 años. ¿No? De verdad. Incluso en España. Pensad otra vez, pues lo que hablábamos hoy, que hasta el año 59 hubo una cosa que se llamaba cartilla de racionamiento. Es decir, en España se pasó mucha hambre. Hasta hace nada. Es decir, estamos hablando de nuestros abuelos y en algunos casos nuestros padres. Entonces, la relación que tenemos nosotros con la comida nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Hablo, ojo, de Occidente. España, los países occidentales, posiblemente sea mucho más interesante el tratamiento que den a la comida en cinematografías que no pertenecen al mundo occidental. Por ejemplo, India, África, seguramente Irán. Es decir, que tienen otro tratamiento con la comida que posiblemente sí tenga esa raíz cultural, que en realidad es lo que está reflejando Hitchcock. Su propia raíz cultural, su propio origen, su propia religión, su propia nacionalidad, es decir, su educación. Digamos que nosotros ya no lo hacemos porque somos distintos. Sin estar tan centrado en Hitchcock, pero sí en la cocina dentro del cine actual, yo creo que el propio desarrollo de la cocina en los últimos 20, 25 años a nivel mediático, pues bueno, evidentemente tiene un peso brutal. De hecho, se ha elevado a una categoría artística que yo creo que siempre la tuvo, pero que no era quizás tan vox populi esa idea, ¿no? Y sobre todo, yo creo que se ha llevado, pues casi, por decirlo de una manera clara, ¿no? Casi a la sublimación de ese placer burgués que es comer bien, entendido por comer como gastronomía. Pero un placer no culpable. Y lo que se ha perdido un poco, que es lo que me hacía gracia, son esos ataques a ese placer burgués. Estoy pensando en Buñuel. O sea, estoy pensando en Buñuel cuando ataca la burguesía de la cocina, en el escrito contra la burguesía, es la línea de flotación, y los burgueses mueren, no pueden comer nunca, y cuando Bueno, van a comer, Exterminador. muere intentando coger el jamón, porque como burgués, o sea, la esencia de, Sí, pero, de esa yo no burguesía. sé si los martianos saben quién es Buñuel, ¿eh? Siempre, si sabéis quién es ¿Sabéis Buñuel. quién Sí es? sabéis ¿Os quién suena es. al menos? Ahí os recomiendo Ya, todas no. sus películas, podéis ver lo que queráis. ¿Tenéis Otro más día hacemos una de preguntas? comida de Buñuel. ¿Alguna pregunta No más, sé si te he Mariano? conseguido Es contestar o nuestro no. momento. Lo hemos intentado. También, Chicos, Era muy buena la pregunta, ¿eh? Llevamos toda la tarde hablando del trienio amor, o sea, comida, sexo y crimen de las películas de Hitchcock. Pero para vosotros, ¿cuál sería el cuarto factor que le falta en sus películas? uy, Yo Hay creo que que no le falta revisitarlo nada, ¿eh? todo. Yo creo que las tiene ¿Qué le perfectas. pondríais? Algo, seguro que hay mira, algún hay factor una que cosa, añadiríais. hay una cosa que no has nombrado, pero que está en casi todas sus películas, que es el humor. Y esto, para una película de suspense, terror, es muy habilidoso e indica que el que lo está haciendo es cercano a un genio, porque es muy difícil meter el humor en zonas como las que estoy hablando. No digo que sea difícil en el sentido de poder hacerlo, ¿no? Sino de poder hacerlo y que case bien y que sea conjunto. Se me ocurre que él también lo tenía en Frenesí, y en otras muchas también hay detalles de humor negro. de humor negro, ¿no? Lo que pasa es que los tres conceptos que has hablado, yo creo que son este que te he dicho yo creo que es como más anecdótico, ¿no? La fuerza está en esas tres, ¿no? En las tres que has nombrado, yo creo. antes también hablábamos, se nos ocurría imaginar cómo sería el catering del rodaje en una de las películas de este hombre. Maravilloso, sería maravilloso. No hay ningún testimonio No, de yo algún no sé, actor que a se ver, el queje historiador- de lo malo, lo bien que comían. El problema no es tanto el catering suyo, el catering, digamos, de los actores o del equipo, ¿no? De la troupe, Del sino el equipo. suyo. El suyo era muy bueno. O sea, hay Ah, sí, casos te consta. contrastados que incluso se iba 2, 3 horas a comer en condiciones antes de... Bueno, pero eso no es catering, eso es ya, irte a un restaurante. efectivamente. No, pero se lo tenía una se lo buena- ponían allí, ¿eh? ¿no? Catas, ¿no? Se lo ponían en rodajes. Tenía Hay casos una buena concretos, selección. incluso de algo tan difícil, lo podría decir Xavi, algo tan difícil como un soufflé, que es esta cosa que sube o baja Sí, casi sí. más por el azar que por otra cosa, Sí, sí. que en un catering de cine el señor Hitchcock pare para tomarse soufflé y que le hagan el soufflé y, en fin... Hombre, pues, operativamente, en mitad de un caprichoso A ver, si rodaje, era. estamos en no es la Hollywood, mejor sí. de las opciones. Y además ¿no? te consiguen el mejor soufflé, que resulta que está en San Francisco y tú estás rodando en los Apalaches. O sea, bueno, es decir, eso sí que es cuestión de dinero. Claro. No, había una anécdota que yo leí en la película de las botellas encadenados, es
la de las Sí, botellas de que se uranio. rompen, sí. Sí, que decía que eran de verdad las botellas de Montrachet y que las habían vaciado para ponerlas ya de arena y que mientras tanto se las habían ido pimplando. Puede ser. Seguramente. Que eso será casi seguro. Eso sí, no sé lo que diría, no sé si es de Selznick también, no sé lo que diría el productor. El productor. La bronca después es, vamos, inconmensurable. Martianos, más preguntas que tendréis por ahí preparadas. Nuestra ¿Habéis estado cocinera. Sí, saber que ella ha estado cocinando. Ella es la que estaba cocinando, Edna. Sí. A ver. Habéis estado hablando de la relación entre crimen, sexo y comida. Teniendo esto en cuenta, ¿qué creéis que Hitchcock habría opinado sobre el Nyotaimori? ¿O qué opináis vosotros? ¿El qué, perdona? Sobre- El Nyotaimori, la costumbre de... Bueno, a ver. Ah, una lo de forma los- de comer Sí. sushi o sashimi servida en sobre el cuerpo el desnudo de cuerpo. una Ah, mujer. cuerpos desnudos. Hombre, sí, Estaba yo pensando creo- en cadáveres. Digo, no, por favor, eso no puede ser. Bueno, No esa sé, sería no, la frase, no, ahí esa ya- sería, ahí ya esa me- sería me la matáis. innovación No des de ideas. Alfred. Seguramente ideas. Alfred Sería, efectivamente sería la sobre el innovación cadáver. de Hitchcock. Sí. Sí, está de moda ahora. Ah, pues este fin Yo de me- yo semana me ha arriesgo. salido algo en la prensa. Yo creo que, Sí, yo lo he creo que es visto. un misógino y le hubiera encantado si es sobre una rubia. Pues yo Sí, creo ya que sobre una Yo creo que rubia. se habría burlado de Yo ello. creo que Sí. le hubiera horrorizado y además de una manera hipócrita, porque era un gran hipócrita, se hubiera dicho, yo eso jamás. Bueno, pero qué cosa más espantosa. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué mentes perversas? Estoy convencido de que hubiera hecho un poco de pantomima al respecto. Y luego en privado no se habría pedido una rubia para probarlo. Yo creo que sí. No, yo de No verdad sé, creo que es más complejo todo lo que tiene que ver con Hitchcock. No era de pedirse una rubia, tráeme una Sí, rubia es otra cierto mañana. que tenía un complejo de culpa complicado. No, es cierto, no. es cierto. No, porque además lo que le gustaba es que era un sádico, o sea, lo que le gustaba era hacer sufrir a la rubia. Entonces, claro, y por eso las perseguían y por eso las iban a matar. O sea, continuamente es hacer Le gustaba hacer sufrir a las mujeres, porque si no eran rubias, Claro. las obligaba a teñirse. Y entonces justificaba Claro, su todo. manía O sea, de era el catálogo otra perseguirlas, vez efectivamente. de crueldades que puedes hacer una mujer. Efectivamente. Entonces, él no tenía una relación, digamos, con el sexo habitual, sino que era precisamente, bueno, claro, fíjate, yo qué sé, pero vamos, se me ocurre pensar por su cine que lo que a él le gusta no es la rubia en sí, es darle miedo a la rubia. Eso es lo que le pone. No comer encima de ella, eso, bah, qué Ni nada tonta. parecido. Ha llegado una pregunta a través de Twitter de Ornitorrinco Azul que dice: ¿qué receta de película os gustaría probar? Imaginamos que es de película de Hitchcock. Si alguno tenéis uno ya, a Pilar ninguna. No, No te apetece mucho. Yo, desde luego, la sopa y las manitas estas que No, hemos tenido nada. un rato ahí, en absoluto. Quizá algún bollito, bueno, no sé. ¿Qué El vaso de tomaríais? leche, aguado. De Hitchcock yo creo que el sándwich. El sándwich. Vamos a lo más básico, por si acaso, ¿no? Hombre, yo Miquel. la langosta con patatas fritas de La Ventana Indiscreta, creo lo que traen en el es... 21 Club, eso tiene Sí, que estar sí, bien. eso además eso estaba tiene que muy estar bien bueno. servido, cierto. Eso tiene ¿eh? que estar bueno. Tenía Hay una una buena cosa. ornamentación, Sí, es era un verdad. catering, Hay una un catering cosa. auténtico. Sí, era muy bonito. Bien. Hay una cosa que es, en La sombra de una duda, el personaje de la madre, de esa familia que también muy ha huertado muy cierto Wilder, se llama Emma como la madre de Hitchcock, que muere el mismo año, que además están en plena guerra, muere durante la guerra su madre, estaba ya enferma cuando está él rodando esta película. Entonces es un personaje, siempre hablamos de la misoginia de Hitchcock y cómo no soporta, y es verdad, porque pues eso, Es las verdad. rubias y tal. Y sin embargo, este personaje es bastante poco habitual en su cine. Está tratado con no ya respeto, está tratado con amor. Yo creo que Insólito. no es difícil pensar que hay una identificación entre Emma, que es Patricia Collins, me parece Collins, que es una actriz maravillosa, y que es la que está todo el rato diciendo lo mucho que quiere a su hermano, que es el tío Charlie, ¿no? Es decir, es la madre, por así decirlo, hermana madre de una normal, de un perverso, de un asesino. Es decir, es una madre de Hitchcock. Ya. Y esta señora, que es absolutamente adorable, hace un bizcocho. Y ese bizcocho es también un trasunto porque lo hace para su hermano hijo, ¿no? Porque además hay mucha diferencia de edad. Además, su hermano es Joseph Cotten, no te lo crees, porque Joseph Cotten es, bueno, maravilloso y guapísimo. Entonces, para su hermano hijo. Y
es, yo creo que de las cosas que sí comería. Que de alguna manera, yo creo que ese bizcocho sí no daría asco y sabría mejor está hecho que la con cariño, mayoría, ¿no? porque lo hace su madre. Sí. Yo ahí le sí. preguntaría a Xavi, porque en la receta, si recordáis, va la policía disfrazado como para hacer una encuesta, un reportaje, y ella está ahí, le van a hacer fotos, toda la historia, y está muy preocupada precisamente con el bizcocho. Es decir, aquí hay que hacer el bizcocho y el bizcocho se hace como se hace, ¿no? O sea, la pastelera, y está obsesionada con los huevos, con el momento en que hay que echar los huevos para hacer el Es bizcocho, verdad. Y hay que cómo echar hay que muchos batirlos y huevos. nada de dejarlos porque se Y en bajan. primer término está el Bueno, plano, Claro, el plano general, y el primer término aquí es una docena de como huevos. cocinero, y No, tú tiene como lógica. persona que habla sobre cocina en tu blog, ¿qué tal está? No, ¿Cómo tiene hay que lógica. echar los huevos en el bizcocho? No, bueno, tiene lógica, claro. Si tú bates Hombre, los huevos, igual luego es se que van bajando. en esa época no había los impulsores químicos. No, o sea, sí o había. Lo que pasa es que Y te necesitaba solamente levantar mucho las claras, Si tienes ¿no? que levantar las claras, pues no puedes esperar, claro. porque se bajan. Pero bueno, Martianos, quiero que cada uno de vosotros haga al menos una pregunta. Si tenéis alguna más y tenemos tiempo, encantados. Yo querría preguntaros un poco a modo de recopilación, porque nos habéis estado hablando de estas maravillosas escenas tan morbosas, tan perturbadoras de Hitchcock, y querría que cada uno de vosotros eligiese, podéis repetir si queréis, vuestra escena favorita, o bien porque sea la más Pero la no más tiene que siniestra estar o... relacionada con la comida. Al ser posible, sí, claro, A de ser la escena posible, que sí. relacione Vale. esto de sexo, comida y Yo crimen. voy a decir una muy graciosa que es el tráiler del propio Hitchcock para presentar Los pájaros. Si recordáis el argumento de los pájaros, que los pájaros se vuelven locos y atacan a la gente, ¿no? Entonces es maravilloso porque él presenta que está rodando la película en una escena donde hay todo tipo de pájaros disecados. Luego está al lado de una especie de escritorio y coge una pluma de pájaro para escribir. Después enseña una escopeta de caza, ¿no? Y finalmente, al final del todo, ¿no? Se sienta a comer un pollo asado, pero ya se lo piensa mejor y lo deja, ¿no? Es como diciendo, justificando esa especie de venganza de los pájaros en esa idea del ojo por ojo, de nos hagan lo que nos hagan, lo que les hacemos nosotros a ellos, ¿no? Y me parece que tiene una mala baba muy hitchcockiana y muy divertida. Una mala baba. Miquel, ¿tú? Pues yo, no sé, a mí me gusta mucho en Atrapa a un ladrón el momento en el que se van en coche de excursión y pues hacen como esta carretera de la Costa Sí, tan Azul, que bonita. son todo curvas y tal, Ajá. y se van a comer algo tan simple como un pollo... ¿Muslo o pechuga? Muslo, y eso, exacto, la famosa frase esta de muslo pechuga. Esta escena me parece Tanto que viaje tiene, para eso. que tiene, no sé, para mí tiene un encanto especial. Que esa sí fue improvisación, o por lo menos así lo declararon los actores. Yo siempre pondré bajo sospecha Porque eres todas las guionista, porque declaraciones de eres improvisación. guionista y barres para casa, claro. Claro. Pilar, ¿y tu escena de, no sé si decir de nuevo, no comida? De no comida, de no ¿Tu comida. escena de no comida, la pero es que me favorita? parece una secuencia muy brutal y además tiene que ver, porque la habéis nombrado vosotros y no hemos hablado casi de ella, con La muerte en los talones, la secuencia del vagón restaurante, que es otra vez, obviamente, sexo y comida, ¿no? Y el encuentro entre dos perfectos desconocidos hablando, otra vez, de comida, sexo. O sea, el encuentro de dos personas que no se conocen de nada y cómo está desarrollado ese diálogo, ¿no? Que es una secuencia muy larga y, bueno, pues es una de las más famosas de la historia del cine, claro. Xavier. Los martianos nos han contado antes a micrófono cerrado un montón de cosas y una de ellas que me ha hecho mucha gracia ha sido que ha habido algunas de las películas no han sido capaces de acabarla. Sí, que se han porque, aburrido en claro, alguna, porque se han bueno. aburrido. Claro, no, Sí, es sí, que esto sí, es una sí. lectura muy, muy interesante. Yo no sé, yo creo que le recomendaría la película la película entera de Vértigo. Es probablemente es para iniciados en el cine de Hitchcock, sino que hay que haber visto algunas antes, pero yo creo que la magia que rezuma Vértigo no la tiene ninguna de las. Ahí es en ninguna importante de las hasta los otras. manteles. Todo, Son importantes. todo. También hay una Y- cosa que es así, Sí. y es que en la medida de lo posible, y cada vez es más difícil,
pero hay ciertas películas, y creo que Vértigo es una de ellas, hay que verla en 35 milímetros, Sí. en una pantalla en Sí, condiciones, sí, es una- y ese tipo de cosas... 35 milímetros, así Ese es, tipo de muy cosas difícil. parece que no, pero en Hombre, cosas porque como parece que Vértigo, no. en cosas como No, no, a Vértigo ver, esto- merecen la pena. No se veía merecen la que en un pena. ordenador, Que no se evidentemente. puede ver, sinceramente, no se puede ver en un móvil, no se puede Claro, ver hay en que una verlo tablet, no se en puede- condiciones. Esto Es decir, se a resume- duras penas se ve en una Este televisión. resumen en una frase muy esto. El cine en el cine. Eso es. Es cierto. Ya, es bueno, la pero es mejor que eso- manera de apreciarla. Yo Eso- reconozco que viendo Frenesí el otro día en la tele, que me la Eh. puse en vídeo, me eché una cabezadita así Pequeña. como al principio de la película. ¿Pero qué hora Porque era? me parece justo después de comer. Después de comer, claro, Eso es- pecaste. Y ¿Eso ya en frenesí? en Frenesí. En Frenesí. Pues en Vértigo igual te Que se puedes... llama Frenesí, se llama... Me perdí, sí, Siesta, hubo imagínate. 15 minutos del principio de la película que estuve ahí en otro mundo. Nos siguen escribiendo y tengo por aquí a Pelirrojo con Barba que quiere saber cuál es, según vosotros, la película que tiene un tratamiento más gore hacia la comida. Antes hemos hecho algunos apuntes de Es que Sí, ahí no es, por- no es por- gore jamás, Hitchcock es el antigore. De verdad, no tiene nada que ver con el gore. Hombre, si esa sopa de pescado no es gore... Yo creo que la sopa de Pero pescado eso un poco. es asco, no gore. O sea, Gore- a ver, gore no. Sí, es, bueno, gore es un tiene que género tener un un poco poco más- un paso más adelante de gore. No tiene De hecho, vísceras. yo prefiero por el gore ejemplo. a comerme esa sopa. Sí, yo prefiero cualquier víscera. Yo también. Gore a comerme Bueno, esa pero sopa. para nosotros porque nos gusta... Porque nos gusta la casquería, es verdad, cierto. Yo, nos gusta yo creo mucho. que en la que más presente está es Frenesí, de las que yo recuerdo Sí, y sí, he visto. de cocina, sí. Y hombre, sí que es cierto que hay muchos platos, estos platos que hace esta buena mujer que ha hecho el curso de cocina Sí. francesa, Sí. que son bastante repugnantes. Vamos. Y además no se te olvide un detalle muy importante, rollo gore, es que es en color. El color, Sí, claro. Hay una diferencia abismal. Sí, sí, O sea, sí. la comida necesita color. efectivamente. Blanco y negro, ya Sí. lo hemos visto, o sea, un vaso de leche, bueno, pues un vaso de leche. Hay que iluminarlo. Las patatas se ven a duras penas. realmente, Cierto. para que algo de asco no puede estar en blanco y negro. Es verdad, cierto. Ujú. ¿Qué Martiano no ha preguntado por Hay aquí? una escena gore que a mí me gusta. Ahora. Hay una escena gore que a mí me gusta, pero es claro, es esa sutilidad del gore, que es en el caso Paradigm, cuando el juez al final ya la mujer la van a ahorcar y va a morir, ¿no? Y está con la mujer, me refiero a la acusada, la señora Paradigm, ¿no? Y está con su mujer, el juez, después de haber dictado sentencia, y coge una nuez, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo se parecen las nueces a un cerebro humano? Y ¡clac! La Es casca, verdad, ¿no? es que decir, buen eso es ejemplo, gore. cierto. Es pero es esa sutilidad, ¿no? Ya quisiera el gore. Es evocar en la mente del espectador el gore, para que el espectador sí se imagine ese ahorcamiento Pero yo a creo que ser tiene más que posible. ver con lo que tú dices del sentido del humor, que es evidente que Es está evidente. continuamente presente en el Todas- cine de todas sus Hitchcock, películas. que es irónico, todo el rato es ironía, además un humor muy british, Sí, muy muy reconocible, flemático, muy, muy, sí. muy british. Martianos, ¿alguno nos falta por... ¿Alguno de vosotros no ha preguntado? ¿Todos habéis hecho una pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta más que hacer? Nos interesa un montón. Seguro que se os queda alguna. Vamos, cocinera. Ya que estamos con el tema de Hitchcock, como decía Grace Kelly, ¿qué prefieren ustedes? ¿Muslo o pechuga? ¿Muslo o pechuga? Por favor. Muslo siempre, vamos. O sea, la pechuga es un horror. La pechuga es seca, lo más seca, seca. aburrido Que hablen los del dos expertos. pollo. ¿Cómo sacarle partido a la bueno, pechuga? Calma. No, sí, vale. Calma. Puedes conseguir servir una una pechuga pechuga para jugosa, algunas cosas complicado. y pechuga para otras. Sí, Pero bueno, es eso más clarísimo. fácil que te den gato por liebre con la pechuga. Sí, pero si estamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Muslo pechuga de qué? ¿De qué? Cuidado, Claro. cuidado. De pato. Yo, muslo pechuga, Claro. te daría una diferenciación muy ¿Un clara. confite o un magret? Vamos a ver qué nos escribe Miriam Cano y quiere saber, ¿sirven las recetas para hacer buenas películas o es mejor echar los ingredientes a ojo como hacen las abuelas cocinando? Supongo que se está refiriendo a los ingredientes de una película. Qué buena pregunta. Volvemos a la improvisación. Yo creo que siempre tiene que haber una historia sólida detrás de una película. Es que si no, no te dejan Sí, financiarla. O sea, a ver, tú llegas y Eso dices, aparte, soy eso aparte. estupenda, No hablemos ¿tienes más. historia? No, yo sobre la marcha. No hablemos Eso ¿Sabes? No me van a dar el dinero. Ya, ya. Pero de cualquier manera puede salirte una receta, ¿eh? O sea, si tienes intuición, si tienes un buen guión, ¿te sale una buena película? Sí. Sí y no. O sea, que un guión bueno no te garantiza Hay una película buena. de ¿eh? Jorge Coira, de la que hemos estado hablando hace un rato, que se llama 18 comidas, que yo creo recordar que no tenía demasiado guión. ¿Es un documental? No, Bueno, a Es ver, ficción. también hay gente, por ejemplo, Rossellini, ¿no?
O sea, estamos hablando de dioses. Bueno, pero 18 Rossellini- sí tenía cierto. Yo la he visto y Sí. tenía cierto. Sí, cierto había una guión, ¿eh? historia, Gente lo que no que tenía era no unos diálogos muy Eh, cerrados. mira, Creo recordar hablando cuando, de diálogo, cuando hablando se de presentó cine. la En el cine película. te pasa Hablando de igual cine que en y la cosas, receta. No, Pero- digo que en el cine te pasa igual que en la receta que claro. estaba diciendo Pero antes depende Sergio. también del tipo de Una cine, buena ¿eh? receta no te garantiza Claro. un buen plato, ¿eh? No, pero mira, hay una También, cosa que decía también. Granja. Ya, pero ojo, el guión no es un ingrediente, o sea, Claro. no es el único ingrediente, ¿eh? Estamos hablando. Yo no, es que la de- receta tampoco. Claro, por eso te digo que Claro. los ingredientes son muchísimos Claro. en una película, demasiados. Entonces, hay gente con un grandísimo talento que además hace un cine muy especial donde no trabaja con guión. Yo, por ejemplo, soy gran fan de un señor que se llamaba Chris Marker. Sí. No sé si le conocéis algunos. Bueno, pues hace cine ensayo. Evidentemente, para mí es un gran cineasta a la altura de Hitchcock, ojo, pero no hacía ficción. Entonces, claro, hacía otra cosa. ¿Qué hace Chris Marker, no? Es decir, es un tío de la Nouvelle Vague, no trabaja con guión. Chris Marker no le hace falta. Claro. Hitchcock decía- pero hacía otro tipo de cine. Hitchcock decía una cosa que tiene que ver con las recetas de cocina, porque decía que el cine bueno de verdad le pasaba como a la receta, a la cocina, ¿no? Que es una serie de ingredientes que por separado no tienen ningún sentido, ¿Y cuándo pero se combinados en su justa medida es lo que da una obra maestra, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor respuesta para esta pregunta. Son muchas cosas combinadas en su justa medida. A ver, Salva Soler, que nos ha escrito también a través de Twitter, echa de menos que no hayamos hablado de la soga y de la cena, alrededor de la que pasan cosas también. Hablamos un poquito de la soga ya, casi Es que tiene una cerrando filmografía enorme nuestro- Hitchcock. Si Sí. nos ponemos con cada una, ni tertulia de Garci, vamos. Un guión bueno no garantiza una buena película. Mira, Enrique, cómo coge. Qué buen guionista es Enrique, no solo buen dibujante, ¿eh? Ojo a las leyendas de los bocadillos, que en todas las que hemos ido viendo, nuestros participantes están diciendo algo. Hay frases muy titulares, efectivamente. Hombre, La soga es una de las grandes de Sí. Hitchcock, filmada además de una manera increíble, con un plano secuencias alucinantes, y es muy gastronómica porque está en una especie de buffet, toda la comida, lo que hemos hablado antes, se prepara encima de un muerto. Nadie más que los espectadores sabe que debajo de la mesa pues está el fin de todo, ¿no? Cadáver. Entonces, es otra vez. La Sí, comida es pero un está- cadáver. Sí, Pero sí. está esa idea del crimen perfecto, que lo hablan los propios Sí, que hacen claro. que de hecho, el llevar, si veis la película, al principio iban a hacer, digamos, la comida en la mesa normal, pero al tipo que quiere hacer el crimen perfecto y quiere que en esa jornada en que invita a los demás rizar el rizo, ¿no? En esa perfección, en el asesinato, ¿no? Dice, Se pone barroco, digo. claro, se pone barroco, exactamente. Dice, traigo aquí el cadáver y monto la mesa encima del cadáver y va a Y venir... eso, creo recordar, mosquea a James Stewart cuando Sí, llega. eso Es es. decir, comete ese error. Es decir, por su propia vanidad y su propia soberbia respecto a que él va a conseguir hacer el crimen perfecto, James Stewart le pilla. ¿La soga y cuál era la otra? Solo he hablado de la soga aquí, No, sí, solamente. pero, ha reclamado que no habíamos hablado de dos. Una era la soga y la otra era... No, y de la cena alrededor de la De película. la cena. Ah, de la cena. Ah. Sí, de la cena, Ah, no, la escena de la cena Sí, sí, sí. alrededor de la Pero que no se come gira la nada. película. No se come nada en la soga. No se come nada en casi ninguna. Porque está todo muerto, son cadáveres, no pueden comer nada. Bueno, vamos terminando ya. Una pena, porque hambre no nos ha entrado, ¿verdad? Es curioso. Se nos hace más la boca sangre que agua, Hubiéramos hablado de efectivamente. Andy. Claro, Hambre sí, no. sí, sí. Chino ahora. Pero sí me gustaría, para despedirnos, que nuestros invitados nos contaran qué van a cenar hoy, si lo saben. ¿Qué van a hacer? No sé. ¿Qué van a Así, cenar ¿qué hoy, va- si qué lo vamos a saben? Vamos a cenar? cenar, pensé cocinar. Y digo, uff. Bueno, Ahora si estoy alguien un se va a poco poner a cansada, cocinar, Miquel, ¿te vas a poner a cocinar ahora? Yo no, porque yo vivo en Barcelona, no. Yo lo que... Pilla de mano. Ya, Hoy- ya estamos con disculpas. Lo que me echen. O sea, me da igual. Vamos. ¿Qué vais a cenar? ¿En qué vais a estar pensando en vuestras cenas? Pues Yo- algo ligero, ¿no? Yo tengo, que he venido de Santander ayer, que yo soy de Santander, he traído polvorones caseros de mi madre. Caray. Y he traído un lenguadito. ¿Has traído? No quiere decir que me lo voy a cenar hoy, ¿eh? Porque hemos comido muy bien, pero estoy pensando en el lenguadito. Y una pregunta que se me ocurre a mí también, como espectadores, y no evidentemente en el cine, ¿se puede estar bien atento a una pantalla y a una historia mientras se está comiendo en casa? Yo, para mí no. Para mí no. ¿Ni palomitas cuando estás en la Yo tengo sala? muchos problemas No. con la gente que come en el cine. Sí.
muchos problemas. Hombre, Yo si lo estás siento a comiendo los palomitas de una manera palomiteros, sistemática y pero tal, les cortaba el esto de cuello a estar todos. viendo una película. Hombre, y depende estar- de la y película. estar Si es comiendo- una película ruidosa, si estás viendo Matrix, que te da un poco igual el sonido de la palomita, queda Sí, pero muerto. En general una me parece película una está falta de hecha respeto. para ver y oír. Sí. Incluso yo, los subtítulos me molestan porque la película no está preparada para eso. Esto sería una discusión que seguro que Sí, la eso tenemos hacemos otro entre Vida en Marte subtitulado sobre o no o subtitulado, doblaje. pero tú estás distrayendo una selección muy concreta de imágenes y sonido. Yo lo que quiero es un buen doblaje y punto, ¿no? Si tú estás comiendo, no te digo, o sea, se te caen las migas, Bueno. voy a untar, a ver qué ha pasado. No, eso es un desastre. El buen doblaje es una cosa imposible, entre otras cosas, porque te digo, como a mí me interesa el sonido, el problema de doblaje, que en España hay muy buenos dobladores, a mí no me interesan las películas dobladas porque destrozan las pistas de sonido. Es decir, no tiene nada que ver. Sí, pero entonces destrozas la imagen. Pero bueno, Porque a yo no ver, sé cómo harás tú. Igual eres una mujer y puedes hacer las dos cosas a la vez. Pero Sí, yo no, los nosotros hombres podemos. no. Sí, yo estar yo puedo leyendo y hacer viendo la varias, imagen, incluso. o veo la imagen o leo. Más de Yo dos, las Pero hay un dos, momento en que se te olvida que estás leyendo, sobre todo porque la voz de los actores depende, es- sí, pero estás perdiendo expresiones, estás perdiendo imagen. pero por ejemplo, ver una película coreana doblada, ¿no te parece muy rara? O sea, a ver, ver Yo- Matrix doblado todavía, pero... yo prefiero verla sin subtítulos. Si no hay más remedio, sí. No, pero esto de que no, es que tengo que oír el coreano. ¿Pero qué coño vas a oír el coreano si te va a sonar a rayos? Lo que quiero es que entender la prefiere verla, película. Claro, es que Hasta no quiero sin ir solamente sonido el en un coreano, momento quiero ir dado. todo el espacio sonoro. Las películas tienen un espacio Sí, sonoro de pero verdad, si, que no si se ha solamente hecho un son buen los doblaje, diálogos. si se ha hecho un buen doblaje, se tiene que No, respetar. pero es que cuando tú tocas el doblaje tocas todo. O sea, a ver, es que Pues no, pero hay que tocar solamente el. Ya, bueno, pues te digo que es el- bastante complicado técnicamente. Es decir, técnicamente, cuando tocas bandas de Por eso- sonido, por eso tocas reclamamos todas. un buen ¿No os doblaje. habéis dado cuenta, por ejemplo, que, bueno, pues que de repente vemos películas en televisión que tienen los diálogos muy altos o la música muy alta y los diálogos muy bajos? Sí. Es decir, En eso es Alien es un continuamente. desastre. Es decir, se hace mal porque es caro tocar el sonido, lleva mucho tiempo, es un trabajo ímprobo y entonces, bueno, pues se hace mal. Entonces, las películas dobladas son una caca Por de eso, pero sonido. me das la razón. Quiero decir que hay que hacer doblajes buenos. Pero es que eso no se va a hacer nunca, ¿Xavi? Porque Uy, no bueno, sé cómo no, decir eso pesimista, siempre, Pilar. Yo trabajo en innovación. Si me dices eso, ya me voy, Ahora, me pues voy al ponte, paro. ponte en televisión. Nos vamos al paro. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Qué bonitos dibujos nos has hecho. Muchísimas gracias a todo el público que ha estado a gusto. Por lo menos nosotros aquí hemos estado encantados con Si alguien este. quiere hacer alguna pregunta. Pues no sé si alguien, si quiere hacer alguna pregunta, tenemos un micrófono a mano para ellos. Se dan recetas Si de se cocina, ofrece. de cine, en fin. Bueno, y aceptamos incluso ideas. Adelante, sí. Mira, espera un segundín que te van a dar un micro y así lo escuchamos todos. Perdona. Nada. ¿Se conocerían alguna vez Hitchcock y M.K. Fisher en los viajes que hizo Hitchcock por Francia, por esos sitios? Era una escritora americana que se pasaba la vida en los restaurantes ella sola y además entendía mucho de alcoholes, con lo cual... Hombre, hubieran hecho una gran pareja. por ahí Ella seguro. pedía coñac. Esto era en los pero años se 40, conocieron, que ¿no? las mujeres no iban solas a los restaurantes, menos M.K. Fisher, y escribió su ensayo sobre la ostra, es lo mejor. Eso sí que es una pieza de arqueología. Y será bastante Alguien gore también, que con la debería ostra hay mucho que filmar. hablar. El ensayo de M.K. Fisher sobre la ostra es una pieza de cine de Hitchcock. Vamos. Hace poco se publicó una recopilación de todos sus escritos que se llamaba El arte de comer y a mí no me suena que hablara en ningún momento de Hitchcock, pero vamos. No sé. Bueno. Era rubia. Y delgada. Entonces, igual, Delgada normal. si era rubia. Curvy. No lo sé. Yo es que No no, tanto, no- entonces. el historiador, pero No no, lo sé, lo no desconozco, tengo ni idea. lo desconozco. Lo van a investigar, bueno, nos ponemos en Sí, contacto sí, y te lo podría contamos. Nos vamos despidiendo, ¿verdad? Hay que recoger, hay que volver a bajar los respaldos de los asientos y convocar para el próximo Vida en Martes o para cualquiera de los eventos que se celebran aquí. Ya sabéis que en la web de Espacio Fundación Telefónica hay un calendario completísimo con todas las actividades y recordar que la exposición se termina ya el día 5, por si alguien no la ha visto, que aproveche porque es una muestra magnífica, muy completa, con un montón de detalles. Y bueno, pues hasta siempre y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Para ellos un gran aplauso.